Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Susurros Podcast, tanto a la gente que nos está viendo en el video en YouTube, en Spotify, y a las personas que están acá en Omen Pop. Una bulla ahí, gente, para que nos oigan. Para que nos crean. Para que nos crean que no está vacío, está vara, sí. Mae, Waldin, bienvenido, mae. Muchas gracias. Un placer de verdad estar acá de nuevo en Omen Pop. Hace varios meses hicimos el último episodio así de live. Y yo creo que la energía de todos aquí siempre va a ser tuanis, ¿verdad? Siempre va a estar demasiado chiva tener toda la gente acá, mae. Mae, es que grabar episodios con público es otro ride, definitivamente. Otro ride, sí. Da más nervios, mae. Sí, bueno, más o menos. Y no solo eso, más que las historias que vamos a escuchar hoy, nosotros tampoco las hemos escuchado. Nosotros a las personas que nos van a acompañar por acá, lo que les pedimos es así un resumencito de las historias como para saber por dónde va la cosa, pero nada más. Entonces todas las reacciones y todo lo que va a pasar en las historias de lo que vamos a escuchar hoy va a ser completamente sincero, real y sin asco, no sé, mae. Y ahí nos disculpan las palabrotas, ¿verdad? Pero ustedes saben que nosotros no censuramos nada. Exacto. Hoy, antes, más de darle paso a nuestros invitados y a las personas que van a contar historias, es una fecha vacilona. Nosotros estábamos hablando, se me ocurre, mae, porque es 11 de abril, anduvimos buscando por ahí historias como de esa época, de la campaña, ¿verdad? El 56. Y también estamos como en la víspera de Semana Santa, de Semana Santa, que yo creo que más allá de la parte religiosa, también tiene ahí una carga como de misticismo y de muchas historias y leyendas que pasan en Semana Santa. Como ustedes saben, ¿verdad? Nosotros no somos muy religiosos, pero hay que decir que definitivamente desde nuestras abuelas hay varas que siempre pasan. Sí, ¿verdad? Sí, de hecho, y no es solo eso. Si ustedes recuerdan, nosotros somos músicos y a mí por lo menos me ha tocado tocar en filarmonías, que son las bandas estas que tocan en Semana Santa, y por ahí tengo varias historias de este tipo de música para estas fechas, digamos. Tírese una corta ahí para empezar. Una corta. Ok, bueno, yo creo que ya esta la he contado, pero la voy a repetir, porque sí, es como más parte de este ritual de Semana Santa y demás. Nosotros en Acosta, para los que no saben, yo soy de Acosta, teníamos antes de la banda municipal de Acosta, estaba la parte de la banda de conciertos, y con esa banda era que hacíamos la filarmonía para tocar en Semana Santa, que era la banda Loyola, se llamaba. Uno de esos ensayos, nosotros ensayábamos en un lugar donde los que conocen Acosta saben que hay un Banco Nacional nuevo, no sé qué. Entonces había un edificio muy antiguo, que era el antiguo estanco, le decían. El estanco de Acosta era ahí en ese lugar. Resulta que en ese estanco había muchas leyendas de personas que habían fallecido, ¿verdad? Entre esos había una persona que había fallecido electrocutada, justo en el lugar donde nosotros ensayábamos, en el salón donde nosotros ensayábamos. Aparte de eso, ese salón había sido un bar. Entonces toda esa energía como que convergía y demás, ¿verdad? En uno de esos ensayos, recuerdo que estaba con un compa, Beto. Estábamos tocando, el toca trombón, yo también, estábamos a la par, y de un pronto a otro vemos que se asoma una sombra en una canción de un señor que, por cierto, ya falleció, don Manuel Ramírez, que se llamaba Lágrimas bajo la tarde. Si ustedes han escuchado la música de Semana Santa, es como muy sentimental, ¿verdad? Porque está hecha precisamente para eso, en tonalidades menores y demás. Ahí tiene una estructura musical diferente, tal vez, para que se sienta ese matiz. Donde nosotros estamos tocando esa canción, bellísima, se asoma una sombra y se queda así como viendo, pero era una sombra, no era una persona. Las luces estaban encendidas, todo estaba bien. Y esa sombra me toca así el compa Beto y me dice: ¿usted está viendo esa vara? Y yo, sí. Otro compita que también es muy abierto a estos temas, Checho, me dice: yo también lo vi. Después, hablando de la vara, me dice: yo también lo vi. Otros compillas lo vieron. Esa sombra se asomó, estuvo así casi que hasta que terminó la pieza, se escondió. Fue una vara súper impresionante, Sí, y otra vara impresionante es ese compa Checho que has mencionado varias veces. Debería invitarlo, porque es como la quinta vez, claro, que está presente. ¿No será que ese No, yo ya le dije, precisamente para que nos hablara también de la psicofonía de Paravicini, perdón, las psicografías de Paravicini,
pero me dice que todavía le falta preparación, pero por ahí lo vamos a tener algún día para que lo conozcan. Ese mae es súper, súper abierto, tiene muchísimas historias también. Hemos vivido muchas cosas juntos, mae, en realidad. Sí, sí, sí. ¿Ustedes conocen alguien del público, alguna leyenda de estas que dicen o que le decían a uno de las abuelas de en Semana Santa? Como no haga tal vara porque se convierte en sirena. Bueno, esa sí, no se meta. Ajá, sí, en pez. Esa es una, ¿verdad? No sé si la gente del público por ahí conoce alguna que quieran mencionar ahí, que haya un micrófono por ahí. ¿Alguien? Nadie. Hay un montón. Es que hay unas historias que yo estaba viendo, por ejemplo, respecto al Viernes Santo, ¿verdad? A las 3 de la tarde, que hay mucha gente que dice que ni andar en carro debería ser uno, ¿verdad? De hecho, bueno, nosotros que somos un poquillo más viejos recordamos tal vez en esos momentos, los que son aquí también pasados de los 30, recordarán que antes en Semana Santa usted un Viernes Santo, Jueves Santo todavía veía al guillo, ¿verdad? Pero Viernes Santo usted en la calle no veía a nadie si no eran procesiones, nada más, ¿verdad? Y a pie todo el mundo, voy a ver cómo hace para llegar a la choza. De hecho, le voy a contar algo. A mí un Viernes Santo me asaltaron porque iba a ir a ver. Eso le pasa, por no hacer caso, con. Iba a ir a verme con una susodicha. Me fui caminando y me ganaron, Sí. Entonces. Mal portado. sí, por ahí. Pero bueno, le damos paso entonces a los invitados, ¿te parece? Dale, Démosle, vean. Acá, bueno, ya tenemos sentado con nosotros a Mariana Chávez. Bienvenida. Hola. Un aplauso ahí para Mariana. Me traje mi porrista, ¿vieron? Claro. Sí, que bueno, ahí nos enviaste un buen resumen, pero yo creo que mejor vos empezás directamente con la historia. Okay. Para que pueda ser un poquito más clara y específica con lo que nos vas a contar el día de hoy. Okay. Entonces, el micrófono es tuyo y puedes empezar a narrar tu historia de terror. Ok, de fijo. Bueno, yo les cuento, eso fue en enero del año pasado. A mí realmente siempre me han pasado como cosas, pero esta fue como más impactante porque fue muy tangible, ¿saben? Como que realmente lo pude como ver así detalladamente. Fue en enero para mi cumpleaños. Yo andaba en la playa, el apartamento estuvo solo que una semana. Creo que recalco que vivía en Cariari, que he escuchado que por ahí es como medio pesado, ¿verdad? El ambiente. Y como de todo esto, de cosas, de casas embrujadas y demás. Y resulta que llegué al apartamento, me quedé sola, al otro día tenía que ir a trabajar y dije, me voy a bañar en la noche, no sé qué. Y dejé la puerta del baño abierta y me estaba bañando. Entonces, nunca ha sido como de ay, qué miedo cerrar los ojos. No, o sea, me estaba lavando el pelo y cuando tenía los ojos cerrados, como que sentí como una presencia, ¿verdad? Una presencia, pero no me dio miedo, o sea, simplemente como que sentía algo. Y cuando abrí los ojos, tenía como abajo mío como un duende, o sea, no un duende, pero era como una persona súper bajita, con los ojos súper saltados, pero era tan cerca que lo tenía, que literal me hice así y como que grité y me tiré para atrás y me puse, o sea, la piel se me puso de gallina, pero puedo describirlo perfectamente, o sea, era como pelón, con los ojos súper salidos y eran los dientes demasiado grandes, no filosos, pero sí cuadrados y como con las manos entrelazadas así, viéndome fijamente, o sea, fijamente, y como me quedaba como más abajo, como que lo tuve demasiado viéndome así, y cuando yo lo quité, o sea, yo sentí como que había alguien. ¿Pero usted lo pudo tocar? No lo pude tocar, o sea, yo hice así y ya inmediatamente cuando abrí los ojos ya no estaba, pero o sea, yo lo pude ver mucho, o sea, como que lo pude analizar, como que puedo decir perfectamente cómo andaba vestido, me explico, andaba como un poncho, como gris, como se veía como sucio, o sea, no sé, o sea, creo que nunca me había pasado algo así, como que siempre escuchamos como historias como del sombrero negro, ¿verdad? Todo esto, pero yo nunca había escuchado a alguien que le haya pasado algo como que... Tengo una pregunta, ¿Cariari? ¿Cuál Cariari? En Bosques. Ok. Pero Cariari para que la gente... En Heredia. Cariari Heredia. Okay. Precisamente eso estaba pensando, ¿cuál Cariari era? No, sí, Cariari Heredia. Porque precisamente en Heredia hemos hablado ya en episodios anteriores que se habla mucho de los seres ferios, ¿verdad? De estos seres elementales que
que se supone que hay en las casas. Y esa fue como la única experiencia Ok, que y usted tuvo. después de eso, o sea, yo nunca había tenido miedo de estar en el apartamento, nunca nada. Mis papás son súper religiosos y entonces obviamente yo ese día los llamé, o sea, como me pasó esto y esto, ¿verdad? Fueron a la casa y no, me decían como Maridi, no, o sea, no sentimos nada, o sea, aquí se siente buena vibra. Y a mí también me extrañó porque por lo general uno siente como lugares pesados, como ahora arriba, ¿verdad? Pero simplemente no, o sea, pero yo puedo decir que, o sea, es que era maldad pura, ¿sabes? Como viéndome feo, o sea, muy, ¿Te muy dio miedo? feo. Sí, obvio, me dio demasiado miedo. Sí, esa Y era es que otra de mis verlo, preguntas. o sea, tenía como las manos así y los dedos súper largos y era como la cara viéndome fijamente, ¿saben? Así como, o sea, maldad. Y yo tenía las puertas abiertas, entonces me dio todavía más susto, como salir de bañarme y saber que estaba como esperándome afuera, no sé. Sí. ¿Vos seguís viviendo ahí? No, ya no. Ok. ¿Y has tenido, aparte de eso, en otro lugar alguna experiencia similar? Sí, se me han pasado cosas también. Pero con esta misma entidad. No, nunca, por eso. O sea, nunca me había pasado algo tan tangible. Siempre es como, ay, sentí esto, vi esto, ¿verdad? Pero ya algo así, como que yo pueda describirlo, no, nunca. ¿Y en ese apartamento les siguieron pasando cosas? No, nunca. O sea, fue la la única única vez. vez. La única vez. Ok, yo es que tengo una teoría, ¿verdad? Porque vos estás describiéndolo como un duende. Sí, yo lo describo así porque era muy bajito, ¿verdad? Y como alargado. No, siempre me preguntan, ¿pero tenía las orejas? No. O sea, era como una persona, pero muy, o sea, los ojos. A mí lo que más me asustaron fueron los ojos que tenía, como muy salidos, muy salidos. Sí, yo lo que iba a decir, que lo hemos hablado un toque y tenemos pendiente ese episodio que seguro lo vamos a grabar tal vez a fin de mes o en mayo, para hablar de todo este tipo de seres. Cuando nosotros hablamos de duendes, ¿verdad? Lo que dijo Walding, especialmente si son zonas, ¿verdad? Boscosas, montañosas y demás, y aparte... O sea, de hecho, perdón, al costado del apartamento, bueno, todo era rodeado de bosques. Entonces, como que yo sentí como dije, bueno, Sí, porque yo he escuchado al menos un par de teorías. Uno, de que se habla como de curiosidad de este tipo de seres, ¿verdad? De que como, ok, estuvo la choza vacía un tiempo y de repente hay alguien como quien llegó, tal vez el ser o el duende o lo que sea que haya sido, hasta estuvo durante ese tiempo que usted no estaba ahí, ¿verdad? Curioseando, o ellos también son muy territoriales, se dice. Entonces, quizá durante ese periodo, incluso pienso que no estuviste, el mae pudo sentir como mi espacio o algo. Sí, y en el momento en el que vos vuelves, tal vez hay un tipo como de curiosidad o enojo, lo que sea, como de quién es esta mae y por qué se está metiendo en mi espacio. No solo eso, mae, sino el hecho que tal vez esa entidad estaba ahí, no en ese momento, sino desde mucho antes. Y al irse usted pensó que ya no iba a volver. También, sí, también puede ser. O sea, nunca lo había visto desde ese punto, ¿verdad? Pero sí fue como muy raro porque literalmente fue como hasta la sensación yo no me terminé de bañar, o sea, me quedé como ya porque estaba muy, o sea, y es que cuando han pasado cosas es como, pero es que esa vez fue tan real que yo no puedo decir, no, o sea, la luz prendida, todo fue muy feo. Sí, me imagino, porque es invasión a su privacidad. Y es que cuando yo digo lo tenía como a esta distancia, me explico. O sea, yo estaba así, abrí los ojos y es tenerlo acá con los ojos, o sea. Si no era que estabas amoleando el mae ahí. No. Está muy interesante. Y nada más como, porque me da curiosidad, como para tratar de entender si fue un fenómeno aislado, vos decís que te han seguido o te han pasado más cosas en otros lugares. Sí, ¿Puedes describir alguna de esas situaciones? Bueno, sí, me pasó una vez en mi casa. Yo iba al bar de una iglesia, ¿verdad? Es una casa donde ya tienen demasiado, bueno, mis papás han vivido toda la vida ahí, y me pasó una vez, hace muchos años, eso yo tenía como 16 años, 15, que lo mismo, estaba viendo tele y mi cama sonaba cuando alguien se sentaba, y también en ese entonces los celulares tenían como, no tenían foquito, entonces uno como que, y sonó varias veces, y cuando ya la última vez como que sonó un montón, hice como para hacer así a ver qué se veía, y fue la primera vez que vi al hombre negro. Esa vez lo vi perfectamente. Justo
como hacía un mes, 2 meses había muerto mi abuelo, entonces obviamente en mi casa fue como, no, de fijo que fue por esto, ¿verdad? Y demás. Pero después supe que en esa casa también habían hecho cosas que no se debían, ¿verdad? Entonces como que todo eso se llevó, ya, obviamente habían llevado padres y demás, pero esa vez así también lo vi perfectamente, súper grande y con un sombrero súper alto. Ok. Y eso, digamos, esas cosas que usted dice que se habían hecho, ¿había sido por parte de su familia o por parte de otra gente que había vivido en el lugar o qué? Bueno, la casa ha pasado por varias generaciones de la familia. De la Entonces, familia, ujú, ok. sí, ¿Y se dio cuenta qué era lo que habían hecho? sí. No puede hablar. No, mejor no, porque Ok. no incluyo, o sea, no sé cómo se sentirán, ¿verdad? Pero sí, sí, Sí. sí había sido alguien que había estado en España, había pasado por una situación complicada, como con todas las malas vibras que pueden hacer allá, brujería y demás, Ujú. y supuestamente se lo trajo como para acá. De hecho, hace unos días hablaba con alguien de eso, de que aquí hubo como una mixología, por así decirlo, ¿verdad? De brujerías prehispánicas con con la brujería europea. De hecho, nosotros hemos estado presentes en rituales europeos que usted dice, mae, esta hora es otra cosa completamente, porque son como más abiertos, siento yo, no sé Definitivamente. si decirlo así, son como más abiertos y la gente como que sus intenciones van más enfocadas a lo que se está haciendo colectivamente y no tanto en privado, pero mae, esa vara de la brujería europea, mae, yo siento que sí se las trae. Es algo más antiguo tal vez de lo que nosotros podamos pensar o tener en este momento en nuestro país, ¿verdad? Creo, mae, yo para agregar ahí, todas esas varas, bueno, como lo vimos en el episodio, no sé si vieron el episodio con Pablo, que ya salió, ¿verdad? Súper Ujú. bueno. Y muchas de Buenísimo. esas varas vinieron, ¿verdad? De Europa o de otros lugares, eh, ciertos rituales. Y acá lo que hay, pues como que no se explora tanto, porque la parte indígena que nosotros tenemos, Es ¿verdad? más Toda, desconocida. toda la parte del chamanismo y eso es muy desconocida, Ujú. ¿verdad? Y también hay que tratarlo con mucho cuidado. En cambio, todo este tipo de prácticas, como las que hemos visto nosotros, ¿verdad? Típicos rituales de caldero y esto que hemos visto en España, por ejemplo, mae, sí, no sé, ellos lo tienen como más arraigado, como incluso parte de su propio folclore. Entonces, por eso es que tal vez son más abiertos, Sí, podemos sí, decir. de hecho. Pero bueno, mae, Mariana, muchas gracias de verdad por compartir su historia. Ahí si tiene más o alguna otra cosa que contar, ya sabe que por ahí está nuestro correo para que nos Sí, envíe para seguir contando historias. Un aplauso para Mariana. gracias. Y bueno, mientras hacemos el cambio, vamos a llamar a Jorge Solano también, que se acerque por acá. Mientras se acerca Jorge, contarles y agradecerles también, bueno, a la gente de Omen Pop siempre por recibirnos, a Mariana por darnos el espacio siempre, agradecerles un montón. Puedes pasar, mae. Sí, y también agradecerle, bueno, a la gente de Vulcano CR, que son estos dos muchachos ahí que nos están ayudando hoy con la parte de la grabada. De verdad, muchas gracias, que nos están ayudando. Y también a Jimmy de Parayers, que anda por ahí tomando fotos, con el que vamos a hacer una colaboración ahí. ¿Qué pasó, Adrián? Se metió un feedback ahí. Sí, ojo ahí, Adrián, nada más baje un poquito, si no. Acá, el parlante. Sí, que vamos a hacer una colaboración, tal vez por ahí unas chemas sobre leyendas y cosas de este estilo. Gracias también a Jimmy, entonces, que nos anda colaborando ahí con foto el día de hoy. Sí, hoy el equipo se multiplicó, ¿verdad? Es que ustedes, tal vez los que están allá en casa no lo ven, pero hoy estamos como 8 personas acá, siendo parte del equipo de Susurros Podcast, mae, y que de verdad a todos les agradecemos un montón por estar acá. Y a ustedes como público también les agradecemos muchísimo por venir y apoyarnos y darnos pelota en estas cosas que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Sí, Jorge, bienvenido. Si puedes subirte un poquito el micrófono, nada más, que te quede como más cerquita, eso ahí puedes levantarlo un pelito. Y bueno, Jorge, mientras le acomodan ahí, les resumo para ya darle paso a él y que nos cuente su historia. Él nos contaba que él gracias, hace Uber y le pasó una situación ahí bien extraña, mae, haciendo Uber. ¿Cómo estuvo la situación? Bienvenido, mae. Todo bien, bueno, buenas noches, digo, ¿no? Bueno, Sí. sí, no sé, la verdad, bueno, pura vida a todos. Yo en realidad soy un toque escéptico, realmente yo
hay muchas varas en las que no creo. De hecho, ahora conversaba con mi novia que cuando entramos al cuarto, ¿verdad? Ella me dijo, yo sentí ahí como algo, y yo, bueno, y realmente yo no sentí nada. Entonces, digamos, tal vez la historia no es como, wow, es súper increíble, pero para mí sí tiene un significado muy particular porque yo digo que gracias a Dios hay muchas cosas que no me han pasado, ¿verdad? Cuando yo era más joven, por ejemplo, me pasaba mucho que me veía dormido, por ejemplo, ¿verdad? Me salía del cuerpo, que llaman esas cosas. Pero yo no le daba mucha pelota a eso, en realidad. Era como, no sé, lo veía tal vez como parte del mismo sueño o algo por el estilo. Entonces, a pesar de que para mí todo este tema de las cosas paranormales siempre como que me daban mucho, como mucho miedillo que llegar a experimentarlos, más grande me hice más escéptico, ¿me entiende? Esto me pasó, tenía unos meses de haber comenzado a hacer Uber. Yo casi siempre hago Uber después de las 6 de la tarde. Tengo otro trabajo, entonces salgo y ya después me voy en el carro y comienzo a hacer un ratillo, unas 4 o 5 horas. Eran como las 6:30 más o menos. Ya había oscurecido. Y estaba yo cerca de la Clorito Picado, ahí en Cinco Esquinas, ¿verdad? Me cae un viaje, lo tomo, era ahí propiamente en la clínica. Llego yo a recoger a una pareja, ¿verdad? Era un muchacho que cuando llegué pues estaba vestido como, no le puedo decir que médico propiamente, pero sí como en ropa de doctor o de gente que trabaja en una clínica o en un hospital. Y estaba con una muchacha. Ella estaba con igual ropa de ese tipo, pero era como más clarito, ¿verdad? Como un beige y blusita de bolitas y esa cosa, ¿verdad? Bueno, lo normal, se suben, bienvenidos, todo el protocolo. Ellos iban para Platanares de Moravia, no se me olvida. Yo ahora tengo en esa zona, de hecho. Sí, sí. Bueno, se sube el mae adelante, ella se sube atrás. Yo escuché las dos puertas, todo lo normal. Íbamos de camino, en realidad no me hablaron, lo cual es pues, algo muy normal en realidad. Entonces yo iba en lo mío, manejando, escuchando música. Había llovido un poco, entonces en ciertos sectores y había que cerrar las ventanas y lo demás, y yo, lo normal, cuando uno va manejando, que usted va revisando espejos, y reviso el espejo de atrás y pues yo veo a la chavala donde va sentada en el medio, normal, se veía la figura de ella. Después de la cancha de Parasito, ¿verdad? Como 100 metros, uno dobla a... No. Sorry. Uno dobla a la derecha y empieza a subir y subir, porque es como una cuesta gigante eso. Y me recuerdo muy bien que en cierto punto ya no había luz de alumbrado público. Habían tenido un apagón o algo por el estilo. Giro a la derecha, ¿verdad? Empiezo a bajar y llego a una calle sin salida, ¿verdad? Y ahí sí no hay luz de nada, ¿verdad? Lo recuerdo muy bien porque yo tengo todo en mi cabeza muy grabado, puse las luces largas, había casas en las que tenían sus candelitas encendidas y todo, ¿verdad? Y bueno, ya llegamos, finalizo el viaje, buenas noches. El muchacho se baja, muchas gracias, cierra la puerta y yo me quedo así como, y vuelvo a ver para atrás, ¿verdad? Yo, ¿y usted, muchacha, para dónde la llevo, verdad? No había nadie. No había nadie. La madre no estaba. La madre no estaba. Entonces yo me quedo así como, eso Anto, que ya terminé el viaje, no tengo que hacer otra parada. Eso está rarísimo. Y yo vuelvo a ver para todo lado, pongo las luces largas otra vez.
El mae iba solo, no se despidió de nadie, como decirle, bueno, mae, la veo mañana o algo por el estilo. Mae, nada. O sea, yo solo vi al mae donde iba enrumbado hacia la casa y Mae, nadie más, mae. tengo dos preguntas. La primera, mm, bueno, voy a cambiarlas, voy a hacer la segunda primero. ¿No te dio por preguntarle al mae después como por el app o algo así? Yo, por mera curiosidad, como, y esa mae estaba ahí, no estaba ahí. Hubiera sido raro tal vez, pero Ma, es que lo que pasa es que digamos, eso no es posible porque cuando usted hace plataforma, ok. usted no tiene manera de contactar Ok. al cliente cuando termina el viaje. Solo Ni siquiera mientras usted está, sabe ok. cómo se llama, Ok. ¿verdad? Solo cuando lo recoge, ve el Ok. nombre y ya. De ahí, no sé, habría tenido que inventarle así como, ma, dejaste algo. Bueno, en realidad sí me dejó algo ahí, no sé qué fue, ma. Una ma ahí, un espíritu. Mientras no la anda en el carro todavía, güey. No. Créame que tuviera bronca con mi novia si anduviera otra mujer ahí en el carro. No. Sí fue una situación bastante extraña. Yo lo tomé como algo divertido en su momento, digamos. ¿Seguiste porque, breteando esa noche? mae, sí, claro, lo normal, tenía que hacer plata. Pero cada vez que subo ahí, siempre me recuerdo Se acuerda y la le vara. cuento la historia a la gente y Y nunca se ha topado otra vez con el mae. no. ¿O con la mae? ¿Se acuerda del mae físicamente? Sí, era más o menos, era como peloncillo, lentes y barba. Y curiosamente yo estoy asignado a esa clínica, mae. Ajá. Yo vivo cerca, pero nunca lo he llegado. Nunca lo ha llegado a recoger otra No. vez como para llegarle y decirle, mae, No, vieras que me pasó esto con usted, mae. sí, no, nunca. Ma, y la otra pregunta que yo tengo, porque vos abriste tu historia diciendo que vos sos muy escéptico. Ajá, ¿Ha cambiado ajá. algo? Mae, vamos a ver, yo hubo en algún momento un periodo en el que tal vez dije, quiero experimentar algo, hasta que alguien me dijo, mae, mejor no se meta en ese rollo, porque si después usted quiere experimentar algo, después va a experimentar algo realmente pesado y no lo va a saber manejar. Entonces, he tratado de no darle mucha pelota, mae. Ok. De hecho, mae, sí, tiene toda la razón, güey. Mae, la gente piensa que esta vara es de que yo quiero que me pase algo, pero si usted quiere que le pase algo, le puede pasar desde que esa brujita de pelo azul, de gorro azul que está ahí, se mueva para atrás, hasta el hecho de que en su casa realmente lleguen y lo levanten y lo tiren al suelo, mae. Sí. Entonces son varas que uno tiene que ser consciente de que usted no puede tal vez como ponerse a pedirlas, mae. Sí, no, realmente yo, digamos, ese día no sentí miedo, fue como adrenalina lo que sentí. Sí, claro. Sí sentí mucha adrenalina porque yo recuerdo que iba saliendo, ahí casi no salen viajes, ma. Es una zona en la que es más que todo para ir a dejar. Ujú. Sí. Cuesta mucho, ma. Ok. Mae, por ahí creo que van a hacer una pregunta, me parece, ¿verdad? El público, o todavía no. Ah, ok. Ok. Y ma, cuando yo iba de regreso, ma, no sé, en mi cabeza, ma, explotó, digamos, iba Claro. pensando tantas cosas y todo. Yo decía, ma, qué increíble, o sea, a mí me pasó algo así, digamos. Como le digo, o sea, a mí, repito, gracias a Dios esas varas no me han pasado así como la muchacha que tuvo esa experiencia tan, yo diría que casi traumática, porque eso en realidad no suena nada bonito. Sí. Pero recuerdo una vez en la casa de la bruja, pero la bruja es mi ex, en la casa de la bruja. Todos tenemos de esas. Sí, me imagino. Ese sí le puedo llamar la bruja. Estábamos un día en el sillón de la sala hablando acerca de una situación que le pasó a ella con la abuelita cuando se murió. Que el día que se murió la abuelita le tocaron la ventana, ¿verdad? Pero la ventana da a un garaje, entonces es imposible que alguien, a no ser que realmente esté adentro, digamos, Sí. le toque la ventana. Y tocándome ese tema, ese día estábamos conversando o sea, me pasó y le volvió a pasar a ella, ¿verdad? Nos tocaron la ventana y entonces eso había sido como lo más heavy que me había pasado a mí en mi vida, ¿verdad? Sí, que hasta hasta, digamos, esa hora puede ser hasta algo que uno llama, como lo habíamos hablado con Isa en un episodio, que son cosas que usted puede hasta
provocar usted mismo con la energía del momento. Pero ya, mae, digamos, ese yo creo que es mi peor miedo, mae. Y siempre me ha dado miedo, desde que tengo carro, me ha dado miedo que lleguen y me digan, mae, ¿con quién iba usted en el carro? Dime, a mí ya me pasó, Al nada más chile, que no se me mae. montaron, ¿verdad? Yo siempre Sí. lo he contado. Sí, Pero sí. ma, hay una vara que yo quería decir, porque nosotros hemos contado, hay un par de historias ya alrededor de ese sector, ¿verdad? Sí. Parásito, San Isidro, ¿verdad? Que prácticamente los divide San Jerónimo, la pista, Platanares, San mae. Jerónimo. Porque Sí. por ahí hay una historia que nosotros les contamos ya, no sé si alguno ya vio ese episodio, no sé ni en cuál, de donde hubo también o hay una aparición constantemente, como por ese sector de San Jerónimo, San Isidro, también de una mujer que les aparece a la gente y justamente fue también a un taxi o a un Uber. De hecho, no, mae, mae, qué lindo. Muchas gracias. Ya no vuelvo a ganar viajes ahí, weón. de hecho, hay un zanje, hay una historia, mae, acerca de un río que hay. Se me olvida cómo se llama ese río, mae, la verdad. Pero resulta que mae, en esa curva donde está el puente de ese río, dicen que aparece la Llorona. Porque mucha gente cuenta, de hecho, que la veían y que, mae, que había gente que decía, mae, es que llegaron a mi casa súper asustados tales personas. Y es porque vieron a la Llorona ahí. Sí, y es que también, bueno, cerca de ese sector está el Bajo de la Andura, Ajá, claro. y obviamente ya está muy cerca del Surquí y todo ese tema. Y bueno, yo he escuchado que en todos esos lugares donde hay mucha, ¿cómo se llama? Mucho bosque, así, Ajá. tienden a haber mucha actividad de ese tipo. De hecho, yo Pero bueno. conozco una historia del Bajo la Honduras, man, que involucra, que tal vez no la voy a contar aquí porque se nos va a hacer un poco muy extenso, porque tenemos varias gente todavía en la cola, ¿verdad? Pero que involucra gárgolas, incluso. No, hombre. Man, una vara súper extraña del Bajo de la Que Honduras. no, De hecho, que no se le olvide para la próxima no, historia. para el próximo de historias lo voy a contar. Man, y es una vara que yo tengo años queriendo. He llegado tal vez no hasta el pueblo, he llegado hasta donde empieza la mitad tal vez del camino de piedra del Bajo la Honduras, de ahí de Sanje. Pero madre, sí he tenido muchas ganas de ir a explorar ahí a ver qué pasa, irnos una noche a acampar a ver qué. Los Sí. que se apunten, dicen yo, ¿verdad? Sí, podemos hacer ahí un día ahí exploración, Sí, susurros en que el Bajo de la de Honduras. hecho en el grupo ya nos pusieron, ¿verdad? Que quieren un campa de susurros a ver qué. Sí, estaban hablando primero, el primero que Piedra se ríe, ¿verdad? Sí. Y la gruta para conocer. Sí, sí. Ahí hay que ver si se monta. Mae, Jorge, muchas gracias, mae, por venir No, a contar pura la vida. historia. Está muy interesante y me llama mucho la atención también porque esa vara se liga con otras varas que nos han contado. Entonces, ese sector definitivamente, mae, tiene alguna vara particular, mae, Sí. la vibra. Sí, sí. Solo para cerrar, esta historia yo se la he contado a varias personas, inclusive, como le digo, a usuarios, y lo que me han dicho, ese mae traía algo pegado. Una muerta. Lleva una muerta. Sí, Tal vez fue una persona importante en su vida o algo así que mae, falleció lastimosamente y el mae la anda pegada. sí, Sí. puede ser. Y bueno, antes de Pura continuar con la siguiente persona, mae, muchas gracias. Y todavía no aplaudan. Hay una persona que parece que por ahí quiere comentar algo del si quieres aguantarte un toque, pues tal vez ahí podemos Sí, hablar. tal, algo. tal bueno, vez es para sí. usted la vara. Que quiere comentar algo como ese sector. No sé si es una pregunta o que quiere comentar algo ahí. Es más bien hacer un aporte. Ajá. Bueno, me llamo Tony, para ustedes, mucho gusto y felicidades por el programa. Muchas Quiero hacer un gracias. aporte por la zona que él comentó, que él vio una persona en el vehículo. En el 2013, cuando yo acababa de comprar mi primer carro, y uno andaba con la fiebre, ¿verdad? De querer probar las cosas y de querer dar vueltas y todo eso. Justamente una noche yo agarré por el lado de Platanares. Yo soy originario de Coronado. Entonces yo agarré por el lado de Platanares porque hay una calle que va a salir a San Pedro también. Que es o sea, todo eso se conecta. Justamente donde dijo el amigo de que ya llega un punto a la calle que no hay luz, que no hay postes, que no hay nada. Es como una Y. Si uno agarra para la derecha, agarra para la calle San Pedro, digamos, y si uno agarra para la izquierda, sigue subiendo Platanares. Pues yo de valiente, según yo, ¿verdad? Agarré para la izquierda para seguir andando. Eso que usted llega a un punto donde usted siente una sensación de que alguien está con usted. Pero realmente yo seguí. Hasta que yo no sé por qué a mí se me ocurrió ver por el retrovisor del carro. Cabe recalcar que mi carro era 2 puertas, entonces no había manera de que alguien se me montara atrás sin que yo abriera la puerta del acompañante. Justamente donde yo volví a ver el retrovisor, detrás mío en el asiento del centro había una mujer. Entonces le puedo confirmar de que por esa zona o se monta una mujer o quién sabe qué hay.
Claro, ¿qué hice yo? Yo lo que hice fue puro Kiko, ¿verdad? Empecé a rezarle a todo el mundo y dije, ya no volví a ver para atrás. Yo seguí, claro, sentí un frío en la nuca que yo dije, ya aquí me llevó la que me trajo, ¿verdad? Y no, seguí. Y donde encontré un poste, debajo del poste me paré y volví a ver para atrás y ya efectivamente no había nada. Pero con eso les reafirmo que la zona de lo que es Platanares, Moravia, las nubes de Coronado, toda esa zona tiene algo. Y me pareció demasiado curioso lo que dijo el compañero de que se le montó una chica, porque realmente sí, o sea, era una mujer y yo le puedo describir la silueta de la mujer como yo la vi por el retrovisor, obviamente, y una sombra, ¿verdad? Pero la sombra era nítida y perfecta de que había alguien sentado en la parte de atrás del carro. Entonces sí le reafirmo que por esa zona posiblemente, si alguien se siente solo, ahí lo acompañan, entonces no hay problema. Sí, curiosamente a mí también se me sentó atrás, centro, pero en el puro centro, man. Entonces, Sí, Mae, mae. sí, es que esa zona es mística también, bro. y lo aburrido es que se fue sin pagar, mi hermano. Mae, Ay, no, mae. muchas gracias, Tony, por el Mucho aporte, mae. Muchas gracias. La verdad, Eso. es muy tuanes porque al final se terminan conectando varas, mae. Entonces, la verdad, muchas gracias. Y gracias, Jorge, también. Un aplauso para Jorge y para Aplausos Tony por también. Gracias. Y vamos a darle paso a la siguiente persona, Belén, que se vaya acercando por acá. Mientras Belén se acerca por acá, bueno, ahí para resumirles un poco, Belén nos envió un poco lo que le ha acontecido y dice que tiene una serie de historias que le han sucedido a la familia, pero no solo eso, sino que los han seguido, mae, aunque cambien de lugar, de Ok. casa o de... Entonces está bien interesante, mae, Sí, claro. ¿verdad? Ese es un tema que hemos ya tocado bastante en el podcast y nos cuenta, bueno, que el relato incluye algunas manifestaciones de entidades y demás. Entonces, Belén, bienvenida. Muchas gracias. No, bienvenida. Muchas gracias por animarse a contar su historia y sí, dale, le damos paso. Muchísimas gracias. Bueno, mi familia siempre ha tenido como antecedentes de que son muy sensibles a este tipo de cosas paranormales. Entonces, por eso es que cuando Rafa me contó del podcast me gustó mucho, porque son cosas que he vivido y que mi familia también ha vivido. Nosotros vivíamos a la par de un hotel, ¿verdad? Y mi abuelo, una vez en la noche, hago aquí la captación, ¿verdad? Que yo estaba muy pequeñita y mientras construíamos la casa, mis papás, vivíamos con mis abuelitos. Entonces mi abuelo contó que en el baño, él venía y él trabajaba hasta noche. Y ese día fue al baño y cuando iba a abrir la puerta, no podía. Sentía que se la jalaban así, ¿verdad? Después, mi hermana, nosotros habían construido un cuarto, ¿verdad? La casa era muy chiquitita y habían construido un cuarto, estaba como la cocina, el cuarto de pilas, ese cuarto de pilas era súper oscuro, habían unas gradas y seguía el cuarto de nosotros. Entonces, me acuerdo que yo estaba súper pequeña, mi hermana estaba jugando, mi hermana estaba como saliendo, era de noche, saliendo como del cuarto a la puerta y estaba así jugando en esas y en un momento entró y lloraba, pero con un miedo y desmorecida, ¿verdad? Mi mamá la agarró y le preguntaba qué le pasaba. Entonces mi hermana me dice que es que Tito, era mi tío, la asustó. Entonces mi mamá se asomó y no había nada en el pasillo. Pregunta nada más. Ajá, Tito estaba vivo. sí. Ok. Uh-huh. Sí, es mi tío, el menor de todos, de toda mi, bueno, de esa parte del lado de mi familia. Sí. Uh-huh. Y ella decía que vio algo que le hizo, ¿verdad? Y que le hizo así. Mi mamá, bueno, salió corriendo, se fue a hablar con mi abuela y le dijo, aquí está. No está Tito, no está aquí en la casa, ¿verdad? Ya después nosotros nos pasamos a vivir a Heredia, ya cuando mi papá construyó la casa. Y no mentiras, antes de eso, mi hermana también, porque mi hermana es como muy sensible a esas cosas, ella estaba en un cuarto y
salió llorando de ese cuarto otra vez. Y mi familia le empezó a preguntar que qué pasaba, porque lloraba pero desconsolada. Entonces mi hermana dijo que había una señora ahí en el cuarto. Y ella la describe como una Virgen María, ¿verdad? Ella dice que la veía con una piel súper bonita y que con las manos así, con una manta, y lloraba, pero está súper, súper asustada. Tengo una pregunta ahí antes de Ujú. continuar, porque bueno, ya ahí contaste que se movieron a Heredia Ajá. y demás, y has mencionado a varias personas de la familia. Obviamente, bueno, uno no hace el conecte tan fácil porque has mencionado a varias gente. ¿Hay alguna persona en común que se haya movido entre esos lugares que vos has mencionado? ¿Cómo ha movido? Que se haya ido con ustedes, una persona en común. O sea, no sé, del ciclo familiar, no sé, digamos, tu familia, papás, hermanos, abuelos, etcétera, que siempre haya estado cuando han pasado esas cosas. Sí, Sí. sí. Sí, de hecho que mis abuelitos se pasaron a vivir a Heredia. Después, tiempo después, vivimos todos muy cerca. Y en la casa de mi abuela han pasado cosas. Puedes hablar nada más un poquitito más fuerte, perdón. Ok, está bien. Sí, en la casa de mi abuelo también pasan cosas. A mi tío una vez quedó encerrado en el cuarto y sin mentiras, el reloj le quedó a la hora que lo encerraron a él. Como si se hubiese parado. Como si se hubiese parado el reloj en ese momento. Ajá, Ok. y ese día también él súper asustado y tuvieron que llegar mi familia a ayudarlo a abrir porque él estaba solo en la casa y en ese momento él tuvo que llegar y él llamó y llegaron a abrirle, pero él está súper, súper asustado y sin mentiras documentos de él importantes rotos. Y nunca han hecho así como tal vez una investigación para saber quiénes son, quién puede ser. Porque si hay documentos familiares ahí que se rompen, puede ser alguien familiar también. Uh-huh, sí, nosotros lo más cercano que tuvimos fue, cuando nos pasamos a Heredia, mi papá habló con un padre y el Ajá. padre llegó a la casa y él llegó a bendecir la casa, ¿verdad? Hubo un buen tiempo después de eso que no había tanta actividad paranormal, o sea, como que se calmó bajó. un tiempo. Ajá. Él decía que que mi hermana tenía un don que tal vez nosotros no teníamos porque no todos lo percibíamos así. Sí. Ok, entonces ahí yo creo que, nada más uno está haciendo conjeturas, por eso es que yo te preguntaba como si dentro de estos cambios o movimientos que han hecho de lugares hay una persona que siempre ha estado, porque si uno se mueve de lugar y las situaciones se van moviendo conforme uno se cambia, no es algo en el chante, ¿verdad? No es algo en el Sí. lugar, es algo que puede estar pues ahí pegado a la Siguiéndolo a persona, uno. sí, por lo que sea, por la razón que sea, no necesariamente tiene que ser negativo ni positivo, ¿verdad? Y hay un tema que yo quería mencionar que me da pie a un recuerdo que no es muy bueno, pero que son situaciones que pasan cuando hay alguna situación extranormal o sobrenatural o no sé cómo mencionarla, porque yo estuve una vez en una situación en la que a mí también se me paró el reloj en un tiempo específico y ese esté quedando y nunca lo he arreglado, de hecho, nunca le volví a poner la batería cuando yo tuve una situación muy fea que me pasó. Yo tuve una situación en la que yo tuve un accidente muy grave y casi me muero. Y a mí el reloj se me paró en ese momento, este reloj que yo ando puesto, y desde ahí decidí nunca volver a ponerle batería, quedó en esa misma hora. Sí. Entonces, eso que usted contó de que él se quedó ahí y se paró en ese momento, como el tiempo, me acaba como de reventar la cabeza. No sé. Mae, de hecho, perdón que te interrumpa, pero yo sé que voy a entrar en un campo muy loco y que no tenemos tanto tiempo tal vez para comentar sobre eso, pero ¿no le parece que tal vez en una realidad alterna usted pudo haber fallecido en ese momento? En una realidad alterna, en un campo cuántico, espiritual, es que nos vamos a meter en esa. Sí, por eso lo digo, no hay tanto tiempo, pero mae, ya es una hora muy complicada. Bueno, no sé si usted ha escuchado o si los del público han escuchado los efectos Mandela, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo recuerdo haber visto el funeral de Nelson Mandela mucho tiempo antes de que falleciera, mae.
Recuerdo incluso figuras públicas haberlas visto y yo cuando escuché esa vara yo dije, mae, cuando realmente murió Nelson Mandela yo dije, mae, ¿qué es esta vara? Ese mae no era que ya estaba muerto. Y fue una vara muy loca, mae, que de ahí desataron muchísimas otras cosas que yo recuerdo también haber visto, mae. Yo digo, mae, ¿será que realmente en ese tiempo, en el 2012, falleció todo el mundo y nos cambiamos de realidad? ¿O qué pasó, mae? Nos cambiamos de, sí. Sí, que eso es De un plano. tema que tenemos que tocarlo Uy, mae. realmente en un capítulo para que entiendan las cosas como son. Pero, mae, sí me suena mucho, tal vez a eso, que en otro plano usted falleció, o en otro plano su tío falleció. Pues sí. Y se detuvo el Y se tiempo. Y se detuvo el Ujú, tiempo ujú. para él en ese momento, mae. Ma, es una teoría bien interesante. El tema es que cuando hablamos de planos, ¿verdad? Podemos hablar de planos, digamos, y nos vamos como a otras vidas, como en un tema, digamos, más relacionado a la reencarnación y este tipo de cosas, donde se habla de otras vidas, o podemos irnos a un plano, que aquí es donde se mezcla una vara que me encanta, que es la física, ¿verdad? Los planos famosos, planos cuánticos y otras realidades, ¿verdad? Sí. Entonces, la teoría que vos estás diciendo se puede abrir en un montón Demasiado. de situaciones. Mae, Adrián, apunte esa vara para hacer un episodio de esa vara. Porfa. Bueno, pues continúe, perdón, es que ahí... Los que nos han escuchado saben que nosotros divagamos entre temas, pero siempre terminan siendo interesantes, entonces todo bien, mae. No pasa nada. Bueno, sabes, bueno, con el padre y todo eso se calmó un poco, un tiempo, pero sí, en la casa siempre hemos visto muchas sombras. Por ejemplo, me acuerdo que una vez unos compas se han quedado a dormir a la casa y estaban los colchones afuera, entonces yo ya voy a dormir ahí. Dormí en la sala y cuando en un toque de la madrugada me levanté y vuelvo a ver yo hacia el marco, había una sombra en forma de chiquita, como de colochos. Yo soy súper pendeja, entonces yo lo que hice fue ponerme la cobija acá y llamar a mi papá. Yo, papi, por Típico. favor, venga, ¿verdad? Y después otra sombra, alta, negra, que también me acuerdo que yo estaba durmiendo, dormíamos con la puerta abierta, porque en mi casa somos 5 hermanos, somos bastantes. Y me acuerdo que yo estaba durmiendo con ellos, donde yo me desperté, vi una sombra alta, negra, muy fea, muy fea. Ese día sí me desperté, me acuerdo que lloré mucho y salí corriendo donde mis papás y sentí demasiado miedo. Ok, ¿te puedo hacer una pregunta? Ujú, claro, ¿Siguen pasando algunas cosas? sí, ¿A usted solamente o a toda la familia? a toda la familia. Ok. Sí, pero perdón, yo pregunto y no voy a mencionar algo que tal vez ella no quiere mencionar, pero ella ya no vive con la familia, que yo sepa, ¿verdad? Vos tenés tu propia familia ahora, ¿o sí? Sí, nosotros Entonces, vivimos cerca de ellos. pero no Ujú. vivís con ellos. No, Yo ahí voy a meter la cuchara un toque, man. No sé si han escuchado hablar de las maldiciones, y no digo que sea eso, pero esperemos que no. las maldiciones generacionales. Los que Ujú. están ahí en el público han escuchado hablar de las maldiciones generacionales. Sí. Ahí dijeron algo, pero no escuché bien. Las 7 generaciones, creo que Las dijeron, 7 ¿verdad? generaciones, No sé quién ok. lo dijo, pero sí. Las maldiciones generacionales, mae, son de que tal vez algún familiar algo le hicieron en algún momento y hay entidades que lo siguen. O algo hizo. O algo hizo en ese momento, pactos o lo que sea, y algo los está siguiendo a toda la familia. Mae, ¿usted nunca ha averiguado si en su familia hubo algo así? No, me da pavor. Le da miedo. Pero Sí. puede ser la solución al problema también. Digamos, nosotros que hemos hablado un poco de ciertas terapias y demás, cuando Ajá. hemos hablado, por ejemplo, de registros akáshicos, Sí. como de llegar a abrir los registros y entender de dónde viene todo eso. Vieras que no, se lo he planteado a mi mamá, pero está así como que Como que sí, como que que no. sí, como que no, porque sí, son cosas que han pasado muy feas. Yo trato como de no darle mente a eso, Sí. trato que no, pero sí, digamos así, ya lo más feo que me pasó a mí
con mis hermanas fue que estábamos durmiendo, nos íbamos a acostar a dormir, era muy tarde. Y me acuerdo que mi hermana y yo, la que me sigue a mí, nos quedamos hablando y la hermana del medio, de la casa, estaba durmiendo en el centro. Ella estaba más chiquitita, yo tenía como 18 años. Y me acuerdo que nos quedamos hablando, ay, paja. Y llegó un momento en que vimos a mi hermana donde la estaban jalando. Ok. Ajá, entonces mi hermana y yo nos súper asustamos, ¿verdad? La agarramos una de cada lado y la hicimos subir. Y ella se estaba dando cuenta que la estaban jalando. Ella no se dio cuenta. O sea, pero vos estás diciendo que la estaban jalando como la escena típica de película de, Sí. de terror donde se está arrastrando a la persona. Sí. Se lo juro que Fue sí. puta madre. Se lo juro que sí. Es que madre, ya eso suena de verdad a algo que los está atormentando a todos. No es solamente que lo sigue y que lo pueden ver o lo que sea, pero ya es atormentando realmente. madre. Sí. No es siempre, pero sí, cierto, pasan cosillas así como feas. Feillas. Yo sí le recomendaría, digamos, yo sé, obviamente uno respeta si la persona no quiere hacerlo, pero que tal vez busque a alguien que le pueda ayudar con eso, porque al rato son, como le digo, algunas entidades que están muy enojadas y que están siguiendo a toda la familia, no solamente a una persona en su momento, sino que se quedaron ahí arraigados, o al rato hasta una entidad familiar puede ser también. Sí. Sí, hay muchas teorías, mae, y hay muchas preguntas también. Claro, creo. demasiado. Habría que vivirlo para uno poder tener ciertas respuestas a ciertas cosas, porque ahorita lo que nos está dando es una pincelada, supongo, de todo lo que ha pasado. No terminamos aquí hoy. Si les Sí. contara todas las historias. Sí, creo que, y eso abre otro tema, ¿verdad? Esto de las maldiciones familiares, que no Sí. lo hemos tocado, pero que más definitivamente, bueno, alguien por ahí dijo, ¿verdad? Eso de las 7 generaciones. Sí. Hay por ahí una pregunta, Adrián, creo, si puedes mover el micrófono. Esto que hemos hablado del tema generacional, familias y demás, es muy interesante porque sí, puede ser algo que hizo o que le hicieron a la persona, pueden haber muchas teorías. ¿no? ¿Tenés una pregunta? ¿Hay alguien que está...? Sí, yo no soy muy conocedor del tema, perdón, yo no soy muy conocedor del tema. He escuchado, ¿verdad?, que cuando hay, por ejemplo, este tipo de manifestaciones en las casas o que persiguen a las personas, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, una aparición, que usted ve una sombra o que ya por ahí, no sé, tocan una puerta o mueven los muebles o cosas por el estilo, son como niveles. Pero cuando estas entidades se atreven ya a tocar a una persona físicamente, ¿verdad? Y a causarle, qué sé yo, daño físico, aruñar, o como decía ella, que a la hermana la jalaron de los pies, la típica, le jalaron las patas, ¿verdad? Ese tipo de situaciones, según tengo entendido, se dan cuando o las entidades que están involucradas tienen un rango un poquitillo pesado, ¿verdad? O la situación tal vez sí involucra algo más fuerte de lo que se espera o se acostumbra, ¿verdad? Como le digo, o sea, yo no soy muy conocedor de esto. Te agrego ahí también, mae, o tienen permiso. O tienen un permiso, ¿verdad? Entonces, sí creo yo, bueno, como decía el compañero, de eso depende de cada quien, pero si yo particularmente, si estuviera viviendo una situación así en la que ya mis familiares se ven involucrados y empiezan a ver, qué sé yo, maltrato físico o contacto físico visible o sensible realmente, que usted vea una manifestación de ese tipo, yo diría que tal vez sería bueno, ¿verdad? Que considere, no sé, hacer algo, digo yo. Sí. Hay que hacerlo. Sí. No, mae, también... Gracias por el aporte, mae. No solo eso, sino que también se habla mucho, ¿verdad? De que las entidades cuando tienen el poder de mover cosas es porque tienen mucho tiempo de estar en este plano que ya no les corresponde.
creo que depende, ma. Es que ahí vamos a entrar en temas académicos, Sí, diríamos. sí, sí. Porque hemos visto en otros episodios también donde gente que son investigadores nos han dicho que, por ejemplo, cualquier tipo de entidad, de espíritu o cosa que hay en un lugar para poder mover o accionar cosas en un cuarto, en una casa, es porque hay una carga de energía muy Sí. fuerte. Pero una vez que ese tipo de cosas suceden, como que se libera y se descarga esa energía y tarda tiempo Sí. como en volver a recargarse, por así decirlo, ¿verdad? Sí, mae, pero es que ya llegar al punto de jalar a una persona que no va a pesar 5 kilos, ya va a ser, digamos, por más que sea un niño, por lo menos sus 20, 30 kilos va a pesar, ¿verdad? Entonces ya está como raro. Está raro. Está Sí. raro. Sí. Definitivamente está raro y yo creo que por ahí me voy a guardar su contacto para hacerle más preguntas y después Cuando hacer quieran. Puedo traer a toda mi familia si quieren. Belén, muchas gracias por animarse y venir a contarnos un poquito Muchas de lo que les ha gracias. pasado, ¿verdad? Aplauso No, para gracias a Belén. ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a Belén. Vamos a seguir en contacto para ver qué más cosas les pasa porque creo que a la gente le gusta el chisme y a la gente le gusta también las historias paranormales. Entonces está El bueno chismito paranormal. eso es lo que iba a decir. Está bueno el chisme paranormal, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con el siguiente invitado, la siguiente persona que nos va a contar algunas historias. Steven Molina, véngase por aquí. Mientras Steven se acerca, lo que él nos envió dice que es una historia que, ojo, a la bruja, como dijo Jorge, a la ex, le enviaron algo como para hacerle daño, acabar un poco con ella. Y que eso implicaba también temas ahí familiares con la hermana, el padrastro, etcétera. Bienvenido, Steven, ponete los audífonos, acordate de hablar lo más que puedas ahí al micrófono. Ese tema, mae, que vos nos enviaste sobre que le enviaron algo a tu bruja, a tu ex, perdón. Mae, ¿cómo estuvo la situación? ¿Querían matarla? Bueno, buenas noches primero que todo y Buenas si me noches. escuchan bien, ¿me confirman? Sí, sí. Ok, perfecto. Buenas noches a todos los presentes. Si hablo como con pausas porque acá se escucha primero y después para allá. Dale. Bueno, la historia es algo larga, pero voy a hacer un resumen para contarles otras después. En sí, lo que se dio es como una relación así normal, que uno empieza y demás a conocer a la persona. Después de eso, uno conoce a la familia y demás. Se venía como la familia de ella, eran 2 personas que eran hermanos y la mamá, venían de separarse del padrastro. La mamá del padrastro tenía prácticas ya como de palería y brujería, que se trabaja con los muertos y demás, con los paleros, que son conocidos mucho en Haití y en esos lugares. Cuba, Haití, Sí, República Haití. Dominicana. Sí, correcto. Bueno, todo iba bien, como siempre al principio y demás, que todo puro amor y rosas, como dicen. De la nada empezaron como a haber cambios. Ella empezó a trabajar para poder mantener a los hermanos y demás, a la mamá, y era como el pilar de la casa y del hogar y que daba sustento a la casa. Después se empezó a dar más como separación de la nada, así de repente de la nada. Todo era una relación como sana, buena, bonita. Y después... ¿Separación como entre la familia en general? ¿O? Sí, entre la familia y entre ella y yo dejamos de hablar. Literalmente nos contábamos todo, teníamos como una conexión ahí de gustos y demás cosas que eran muy sincronizadas. De la nada, así, de repente, como en cuestión de una semana o 2, dejamos de hablar. Ella le empezó a ir mal en el trabajo. La familia como que se empezó a sentir mal. Yo casi siempre me ha pasado que en sueños y demás, no sé si les ha pasado que empiezan como a jugar Grand Theft Auto y demás, que es un desmadre, que literal ustedes se dan cuenta que están en un sueño y empiezan a percibir esa realidad alterna de una forma propia y hacen todo lo que siempre quieren sin pensar en el presente, el pasado y el futuro. Sueños muy vívidos, digamos. Sí.
Y Sí, como una especie de sueños lúcidos, Sí. podría decirse. sí, correcto. Y yo empecé a soñar con una forma blanca, sin rostro, completamente, que se acercaba a la cama y se me quedaba así viendo directamente desde desde la parte de la par. No sé si les ha pasado que sienten que alguien está a la par de ustedes Ujú. cuando están dormidos o demás, o ese super instinto que uno tiene cuando viaja en bus, que ya se tiene que levantar y Sí. así, y literal. Y yo me despertaba y no había nada, absolutamente nada. Me volví a dormir y volví a soñar y ver exactamente lo mismo. A la semana que la volví a ver y a hablar con ella, la veía como que esa luz que ella tenía y demás estaba como muy apagada. Como que literalmente algo cambió. Algo cambió como... Como la alegría que tenía la persona, era una Sí. persona tal vez amena y empezó como a decaer o algo Sí, así. ¿te como referís? totalmente gris. Ok. Como una persona que le apagan todo y que simplemente está ahí centrada, como esas personas que ya trabajan tanto en algo y demás, que se centran en eso y empiezan a perder las conexiones familiares y demás. Y yo le comenté de ese sueño. Yo sin saber absolutamente nada de la ex no la, como la ex suegra de la mamá que practicaba esto y demás. Y ella me contó que cuando vivían juntos y demás, sí se dio cuenta de que esa señora hacía esas cosas. Y ahí empezamos a atar hilos porque ella me contó que en la casa logró percibir algo así. Y un hermano de ellos le dijo que se veía una figura blanca en la noche, que le pasó 2 veces. La vio en la lavadora y la vio cuando iba para el baño, literal así. Y la describió igual, sin cara, como con ropa blanca, como la skin genérica de los fantasmas, pero que sí estaba justamente enfrente del cuarto de ella. Y la cuestión fue que de ahí uno escuchando cosas y demás, como saben, de ahí uno no se queda quieto. Y de ahí consulté con una persona en un viaje que hice y me recomendó regalar sal sal mineral, sal de roca. Sal de grano, que le Sí. llaman, Sal gruesa. Consultaste con una persona, ¿qué tipo de persona? ¿Alguien que sabía cosas o Sí, alguien que sabía cosas, una persona como de 80 años de Cusco, Ok. sí, de ahí de la parte de Cusco, como la parte rural, que es un pueblo que prácticamente solo son mujeres y demás, son como 100 personas que viven ahí, y es como la matriarca del lugar, y me dio una saquita de sal, como con intención, y que yo también la intencionara, para poder, no como una limpia, sino que literalmente alejar. Y ustedes saben que la mayoría de cosas que se hace brujería y demás, siempre que se devuelve peor, 3 veces más. Más si es una intención de destruir y de matar y de quitar ese vínculo para que literal todo se derrumbara. Se dice que es el 7 veces 7, ¿verdad? Sí. Que se devuelve. Y bueno, la cosa es que ya volví de ese viaje que hice. Le di el saquito de sal y demás con una intención de intercambio, no de que me pasara a mí la cosa, sino que simplemente de ahí yo tenía que alejarme, porque si no me iba a afectar a mí, me iba a afectar a mi familia y demás, y que ella siguiera con las cosas, por más que se sintiera un sentimiento tan grande, valga la redundancia, era algo que ellas tenían que afrontar sola. sea, vos cortaste con la madre? Sí, bueno, no, ahí como que pasaron como un mes sin hablar absolutamente nada después de eso. Y después me di cuenta que en sí la intención que se hizo fue del padrastro, que fue la persona que de ahí como que amarró todo para que la mamá que practicaba ese tipo de brujerías y demás y de trabajos hiciera que se derrumbara el pilar que tenían ellos en esa familia para que de ahí volvieran con él. Que dependieran del mae otra vez. Sí, y de ahí literalmente yo me desconecté de todo por como un año. Y después me di cuenta que esa brujería de destrucción sí se devolvió. Y se devolvió, como ustedes dicen,
7 veces peor. Se devolvió, perdón, al padrastro o a la mamá. A los dos. A los dos. Sí, pero el que hizo la intención fue el que se fue con mamá Coco. Se murió. Ok. El mae se murió. Sí, ¿Se sabe que murió? O sea, Mae, qué vacilón. Y no lo digo en el sentido divertido, sino en el sentido curioso de que, mae, la gente cuando hace brujerías, cuando hace cierto tipo de rituales, muchas veces los brujos no les dicen. ujú, O tal vez lo saben, pero no les importa. Porque es que lo que a ustedes no les dicen cuando alguien hace brujería es el hecho de que ustedes van a tener consecuencias. sí, De que esa intención no es del brujo. El brujo le está diciendo a usted qué hacer. O Ahí- está haciendo el trabajo para usted. Un toquecito, está haciendo el trabajo para usted. Pero realmente la intención no viene del brujo. Viene de lo que usted está pidiendo. Cuando usted quiere desvivir una persona, cuando usted quiere la ruina para alguien. Y lo vemos en la envidia. Claramente, mae, cuando una persona es súper envidiosa, yo siempre le he dicho, un día hablando con mi jefa, le decía, jefa, es que la gente que hace cosas malas o que le desea el mal a alguien, le pasan cosas malas. Porque nadie le explica a usted que lo que usted desee, eso, si no le pega a esa persona, le va a rebotar a usted peor todavía. sí, correcto. y cuando, perdón que te interrumpa, para nada más acotar un toque a algo que nosotros hablamos. Creo que fue el primer episodio de esta temporada 2, nosotros cuando hablamos del tema de brujería, nosotros hicimos esa pregunta a este mae, ¿verdad? Y le dijimos, mae, ¿qué pasa con las cargas? ¿El brujo tiene alguna carga por hacer lo que haga, por hacer los trabajos que le pidan, por hacer lo que mande? ¿Y qué fue lo que nos dijo este mae? No, ¿No? la carga es para la persona que lo pidió. Y no es solamente porque el brujo no merezca lo que le está pasando, o la bruja, sino porque ellos están protegidos, ellos saben cómo blindarse, y al final de cuentas la cosa va a recaer en la persona que está pidiendo eso, Sí. porque la intención no viene del brujo. Y la gente dice, un día me decía una compa, me decía, mae, pero es que no tendrán una ética ellos. Y yo le decía, mae, puede ser que sí, que Sí, los maes digan, algunos. mae, yo no voy a atacar niños, no voy a atacar aquí, no voy a atacar allá. Pero al final de cuentas, dime, si usted como Bobby está llegando a decir, mae, yo quiero que Walding se muera. No, mae, no. Ay, gracias, lindo. Mae, pero digamos, Lo si mata usted, a besos. si usted llega y dice eso, gracias. No sé si aceptaría, pero mae, esa intención que usted le está poniendo, ese odio, puede llegar a rebotar. No es que simplemente el otro mae se va a morir y ya, sino que puede llegar a rebotarle y ser usted la persona que por estar deseándole el mal al otro le va a llegar a pasar a usted mismo, mae. Sí, correcto. Y eso pasa mucho con cualquier tipo de trabajo, ya sea palo mayú, de esa brujería, Para Mayombe, sí. ajá, brujería con muertos, los paleros, la brujería, la gente que practica con demonios y demás, cuando tratan de alterar la realidad directamente, se les devuelve. Sí. Porque cuando ellos tratan de cambiar algo que está estructurado, no es como que haya un destino para las cosas y para las personas, sino que se va creando y uno es responsable de los actos que uno hace, ya sean resultados buenos o malos. Uno siempre tiene que ser responsable y no tratar de buscarle la salida fácil con brujos, sacrificando. Ma, yo tengo una menores y pregunta más. también para vos, ma. Ok, el mae, el padrastro, o el que fue el padrastro, bueno, se murió. ¿Qué pasó con la mamá? ¿Se sabe algo? Sí estuvo muy mal de salud y más, pero Ok. ahí sí, Ok, está vivo. sí. No, me pregunto por esto mismo que estamos hablando, ¿verdad? De que, si lo que sea que estuvieran haciendo, realmente, como dice Walding, se devolvió, mae, y tuvo que haberles pegado de cierta manera. Sí, correcto. Ahí tengo un par de historias más como rápidas, como dos. Dale, dale. Bueno, también tuve la oportunidad de preguntarle al señor que es como de los más viejos que trabaja en Aokigahara, ahí en el bosque de los suicidios. Cierto, mae, usted fue el que nos envió la foto, ¿verdad? Sí. Desde el bosque de los suicidios ahí.
Que Mae, muchas gracias, mae, porque ya. andaba dejando el sticker de Susurros Podcast todo por lado, allá, mae. sí, en Japón, mae. Mae, sí, ahí literal. No entendieron ni picha, pero mae, ahí nos tienen ya. Mae. Mae, ahí literal la gente, bueno, reportan 40 automoriciones por año. Pero, mae, literal, ahí hay gente trabajando. Yo vi como 20 empleados. Vi 2 con una escalera caminando a bajarlos del hilo negro que ponen. Ok. Y el señor me contó que, bueno, la historia que siempre cuenta, que de ahí hay unos estudiantes que andan por ahí, que se ven como 2 o 3 veces al año, que les hacen rezos y demás. Bueno, no son rezos, son como oraciones de los que tienen ahí con velas, porque son personas que no pudieron salir. Ujú. Sí, yo andaba solo y ahí me di el tour como por la entrada y demás, pero no hasta dentro, donde sí hay gente que ya... Es que ya ahí sí le dan ganas de, Sí, donde estuvo. de hacer lo que no Eso es debe lo que hacer, le iba a mae. preguntar yo. ¿Hay alguna sensación? Porque se habla de que hay como Sí. algún tipo como de sensación, vibra, póngale en el término que quieran, como raro. Sí, ahí literal, usted donde entra, bueno, primero entra con la percepción de lo que le dicen las demás personas, que ahí dan ganas de hacerse la automedición y demás, pero de ahí si usted va con intención de respeto, de conocer, de ver el lugar, porque es un lugar gigante, ahí se enfrentaron un montón de gente y hay un montón de sangre en esos árboles, son 37 kilómetros. Y ahí es muy triste porque no solo es esa parte de las automoriciones, sino que como de hasta los 90 llevaban gente ahí, viejitos y bebés, a dejarlos ahí para que no fueran una carga para la familia. Sí. Sí, y de ahí la verdad es que ahí se siente, usted apenas entra, aquí no es nada, ahí usted entra y es como, no sé si se han acostado en la plancha del sanatorio. Bueno, antes, cuando Sí. estaba más No pude ni siquiera llegar a la plancha del sanatorio. Yo sí. Y al sótano. Ahí literal en ese bosque no se escucha nada, ningún pájaro, viento, nada. Es como si no hubiera vida. Usted camina y no hay nada. Y hay musgo y demás, pero no se puede salir del camino porque entre las rocas hay raíces muy profundas y eso tiene un montón de años, cientos de años. Si usted se para en un hueco ahí, se puede ir y no sale ni en la teja. Y no en la parte de atrás, dice. Sí. mae. Sí, en el póster. En la del frente, mae. Sí. En los En la pósters extra es grandes más que bien, mae. salen. Mae, sí. En la extra sí, pero en la teja no. Mae, sí. Mae, una última ahí para despedirme. Dale. Dale. No sé si conocen Paraíso de Cartago. Claro. Sí. Antes había una estación ahí en Paraíso de Cartago que es como por la zona de Callimero, que es una, ¿cómo decir esto? Nada más que de piedra y demás. Y abajo había un puente. Y en ese puente había una casa abajo del puente del tren. No había río ni nada, sino que era por un desnivel. Y en esa casa vivían 2 personas, una señora mayor y con la hija vivió siempre. La hija nunca se casó ni nada. Y al otro lado enfrente vivía un amigo de mi bisabuela. Eso fue hace como en el, me dijo que como en el 80, 70. La cosa es que siempre pasaban peleando, pero un desmadre, así literal agarradas. Y la señora de ahí era de esas personas que cero iglesia, literal, más bien la veían ahí como rara, saliendo de noche y demás. No se sabía si era bruja o no. Y en esa parte, ellas siempre pasaban peleando así, que se mentaban la madre, que ojalá te lleve el diablo, ojalá que se te... Así que ojalá te muras para quedarme con la casa. Ojalá que vos te consigas un marido para que te largues de una vez, no te va. Y pasaban en un puro desmadre. Y el señor que cuenta la historia, que se la contó a mi bisabuela, dice que esa casa se quemó totalmente, pero no se quemó absolutamente nada alrededor. Y que el señor de ahí, asustado porque era una señora mayor y la hija, fue a tratar de ayudarlas. Y que no tenían ventanas ni nada, sino que eran esas puertas que se corren de madera, que usaban antes, que tenían una estructura acá y se corrían, y que el señor las corrió, la puerta, y ellas estaban como allá, como en la parte de la entrada, como unos 8 metros, y lo que vio fue una figura grande entre el humo y el mariscal. Usted sabe que cuando hace mucho humo, incluso cuando uno hace tamales y demás, que casi que le quema los ojos, no puede ver bien,
pero que las vio, como dicen, empayasadas, así cagadas de risa, una encima de la otra, prácticamente deshaciéndose del fuego quemadas, pero así como de 4 patas, de las rodillas apoyada y con las manos enfrente, una, la mamá, y arriba la hija, así puestas, y que vio una figura así, a la par, bien sabe si era un demonio, un diablo o algún espíritu o demás, y la casa se estaba quemando totalmente y ellas cagadas de risa y el bicho aquí, y se quemó la casa, literal, y ahí no volvieron a hacer nada ni nada y todavía está la casa. Y ellas fallecieron. Sí, ¿Sabes? Bueno, tal vez no sé si se puede decir abiertamente, pero la ubicación de la casa y esto, porque, ojo, no, sí, porque a mí ese tipo de varas lo que me despierta es como, lo primero que pienso es, tuvo que haber habido una noticia sí. que salió, ¿verdad? Buscar la noticia, ver qué pusieron en la noticia y contrastarlo como con lo que vos estás contando. Bueno, ¿hace cuánto fue? En el 80, 70, me dijo mi abuela. Sí, y Ok. sí, todavía está la casa ahí y de ahí no hay nada, está puro charral y se ve como la estructura que hacían antes de esa como de casa, Como de barro. sí, pero solo como la mitad, Ajá. porque lo de arriba está Sí, desmadrado. sí, que era esa vara de que hacían la mitad como, Ajá. como de barro y la otra mitad de madera. Sí, y la señora tejía con esas máquinas que se ponen acá, Ajá. así, y Sí, de pedal. dicen los vecinos de ahí que se escucha la máquina todavía. Y la casa Mae. está ahí como para ir y demás. Qué increíble, mae, y luego nos pasas el dato. A mí esa Sí, escena mae. que vos estás describiendo, mae, de que entran, ven el fuego, ven la vara quemándose, Sí, así se asomó. ven la figura de las dos maes cagadas de risa, lo que sea, mae, me recuerda tanto como a películas de Ari Aster o no sé qué. Ajá. Mae, esas escenas como de Como brujas, dantescas, ma, ya mae. es una escena dantesca esa vara, man. Sí, es que literal quemándose en carne viva. Así, el señor las vio. Y de ahí el señor ahí quedó. Sí, sí, no pudo hacer nada. Uf, mae. Como si los maes se las estuviese literalmente llevando el diablo. Sí, Básicamente. literal Mae. ahí tengo una, se las va a mandar para. Definitivamente. Lléguele. No, y de esa también como, de nuevo, o sea, ya ustedes aquí saben que yo soy el escéptico, ¿verdad? Los que siguen el programa. Este tema es no tanto. Estamos ahí. Pero a mí lo que me da es, como te digo, yo tengo que ir a buscar esa noticia para ver qué pasó Sí. y seguirle la pista a la Sí, historia. claro. Ma, y también ahí en Ujarrás, no sé si conocen Claro. Ujarrás, Sí, de sí. las ruinas de Ujarrás para arriba hay una calle de lastre y demás. Una vez ahí fui con mi papá, tenía como 10 años yo, y fui ahí y demás y pasamos donde una señora, que de ahí la señora es bruja, literal, y nos dio bananos con leche y nosotros le ayudamos a arreglar una puerta porque era una viejita. Esas que se quitan la piel y se van en la noche por los palos, pero era una viejita. Y le ayudamos ahí con la puerta a clavarla y acomodarla y demás. Y todo bien, y yo me acuerdo claramente. Y yo sé dónde vive todavía y puede que todavía está viva porque esa gente vive un montón. Eso fue hace... Estamos 14 hablando de años. nahualismo prácticamente. Sí, ¿verdad? eso fue hace 16 años. Yo fijo, la señora está viva. Y la casa sí está todavía porque yo pasé ahí como hace 3 años y todavía está la casa. Y sí, la casa está con los 2 perros que tenía ahí. Son perros viejísimos. Y son perros ahí. Eso pasé hace 3 años. Y los perros yo los había visto hace 5 años. Y es la misma persona. Y todavía está la misma casa sin ningún cambio ni nada. Y yo me acuerdo que yo entré a la casa y demás y había bastantes cosas. Y es así. Cuando tengo la hablamos ubicación. de brujerías y este tipo de cosas, y además hay animales envueltos. Los animales protectores. Sí, eso es lo que vamos, ¿verdad? Se habla de que muchas veces estos animales son los espíritus protectores de Ajá. estas personas. Entonces, por eso es que uno los ve tanto tiempo, ¿verdad? Uno sabe que un perro vive X cantidad de años, pero sigue y sigue y sigue, y es por lo mismo, porque tienen algún tipo de algo, para no decir la palabra trabajo o algo hecho, está ritualizado, no, Mae, no sé si es el término correcto. Sí, de hecho se hace un Este- ritual para que sean animales protectores, que de hecho Eric nos explicaba también que Correcto. se hacen de bebés, siendo bebés. Desde cachorros. Mae, Steven, muchas gracias, Mae. Estuvo Pero muy bien, interesante lo que nos vino a contar la noche de hoy. Y definitivamente deja como ahí la espinita como para ir a buscar un poquito Sí. más de info de esas Claro. varas. Un aplauso ahí para Steven. Gracias. Ahí voy a pasar por el chante de la señora a ver si todavía está. Mae, nos Dele, avisa, mae. nos cuenta, Dale, mae. por ahí, man. Gracias. Ánimo. Muchas gracias a Steven. Vamos a pasar
a la casi última historia que tenemos, porque tenemos un cierre ahí bastante bueno. Bastante. Que no sé si al final se va a animar. ¿Dónde está Mari? Es que no ando los antiguos puestos. ¿Cuál de todas? La Mari y nosotros. La Mari de nosotros. ¿Dónde está Mari? Venga, cuéntenos Dale algo. una vez. Bueno, va a pasar Mariana, que de hecho es parte del equipo del podcast. Es una de las personas que ustedes no ven, pero gracias al apoyo de todos ustedes, el equipo del podcast ha ido creciendo. ¿Verdad? Walding y yo somos los que tal vez salimos ahí, ¿verdad? De bombetas en la cámara, pero hay personas atrás, ¿verdad? Que trabajan en los chats, en las comunidades, que pasan buscando y nos ayudan a buscar información. Ahora los que venían a contar historias, ¿verdad? Que los reciben, que se encargan de otras cosas. Mariana es una de esas personas, y para que la conozcan, y ella nos va a contar una historia, porque esta madre tiene una cantidad de varas que le pasan, que madre, cuando nosotros empezamos con el podcast, madre, fue agregarle al equipo, fue una vara, madre, pero perfecta. Entonces, bienvenida, Mari, oficialmente a contar historias en el podcast. Póngase los audífonos y se acerca al micrófono, si no quiere que la regañe. Tiene que sentarse un poquitito más acá, Mari. Aquí. Y Sí, Mari, la que me dijo que iba a contar hoy, porque yo le dije, madre, no me cuente la historia, nada más dígame de qué va a tratar. Se trata de una aparición que vieron varias personas. Fue en un hospital, ¿verdad? Sí, bueno, la historia que yo les voy a contar es de la madrugada que falleció mi abuelito Enrique. Okay. Entonces, bueno, los voy a poner en contexto. Mis abuelitos, bueno, ya mi abuelo Enrique tiene 7 años de haber fallecido. Cuando ellos eran un matrimonio joven, ellos perdieron a una hija, porque ellos andaban en la playa y la hija, bueno, le pasó que comió, se metió al mar y falleció. En esos tiempos no existía como ahora que los planes funerarios y que los traslados. Entonces mis abuelos, las pocas veces que contaban que el ataúd venía en el bus con ellos. Ok. Sí, algo increíble. Perdón, eso me recuerda a un vuelo que hice a Arequipa, Perú, que ahí solo le faltaba el muerto. Iban cabras, gallinas. Era como andar usted en una cazadora de esos de antes, no era así, cabras, gallinas, de todo, solo le faltaba el muerto. Sí, o sea, a uno le sorprende, pero mi abuelita las pocas veces que contaba ya decía, ay sí, venía ahí en el bus con toda la gente, porque ¿dónde le íbamos a traer? Y uno dice, tiene razón, ¿dónde le iban a traer? Bueno, mi abuelo Enrique, él enfermó porque él fumaba mucho, entonces se enfermó de los pulmones. Un día sin aviso previo, él estaba en la casa de mi hermana muy bien y al día siguiente ya estaba hospitalizado. El proceso de mi abuelo duró casi 22 días. Entonces, en ese momento, también mi mamá había enfermado y estaba de un lado internado mi abuelito Enrique y del otro lado está internada mi mamá. Estaban como que uno al frente del otro, digamos. Cuando mi abuelito falleció, entonces lo más lógico para los enfermeros fue irle a decir a mi mamá. Y llegaron y le dijeron, bueno, es que falleció su papá, pero no se preocupe, ahí está su hermana con él. Entonces mi mamá histérica viene y llama a mi tía. Yo solo tengo una tía que vive en Santa Ana. Y mi mamá le dice, ¿dónde está usted? Y mi tía le dice, estoy en la casa. Y entonces le dice mi mamá, no puede ser porque papi falleció y me dijeron que usted estaba aquí. Mi tía no sabía nada. O sea, mi tía se dio cuenta cuando mi mamá le dijo. Entonces mi tía duró como media hora llegando de Santa Ana al San Juan de Dios, que fue donde él falleció. Y lo primero que ella hizo fue preguntar por las cosas de mi abuelito, o sea, que qué pasaba con esas cosas. Y le dicen, no, seguro las tiene su hermana, la muchachita de lentes. Entonces le dice mi tía, no, porque yo solo tengo otra hermana y está internada al frente de mi papá. Ella me llamó que yo viniera. Y le dice el enfermero, no, esa hermana suya no, la muchachita, la de ojos claros, de pelito negro. Resulta que mi tía Ana cuando falleció estaba muy joven y fue la única que heredó los ojos claros de mi abuelito y estuvo con él toda la noche según los enfermeros
Y a las 4 de la mañana, cuando él falleció, la dejaron de ver. Y así fue cuando falleció mi abuelito. Hasta que se me paró el pelo. De hecho, Sí. vean la cara de este man como Mae. estaba. Es que, Puta ¿sabe por qué madre. yo tengo esa cara, mae? Bueno, María es prima mía. Sí, Entonces yo somos conozco primos. a las personas de las que está hablando. Y mae, yo no sabía que ella se le había parecido a su abuelo. Sí, vieras que eso lo supimos, fue por los enfermeros que dijeron que ella estuvo toda la noche acompañando a mi abuelito. Ellos fueron los que la describieron, fueron los que le avisaron a mi mamá, porque nosotros no teníamos ni idea. Entonces, estaba acompañándolo en su lecho de muerte, Sí, literalmente. Man. Y algo muy curioso es que mi abuelito, digamos, dice mi mamá que él siempre decía, cuando yo me muera, quiero que venga Ana por mí, porque mi abuelito, cuando él la perdió a ella, Sí, él como que enloqueció, entonces los vecinos cuentan que él andaba con una foto de la hija y con música puesta, muy es triste. que, bueno, los que tienen hijos, aquí yo no tengo hijos, pero supongo mae, que el orden natural de las cosas es yo me voy a morir primero que mi hijo, Ajá. ¿verdad? O primero que mi hija. Entonces supongo que debe ser un golpe muy, muy fuerte y que lo va a Sí. marcar a usted de por vida. mae. Cuando mi abuela falleció, ella falleció en casa y curiosamente ella a veces la mencionaba, a Ana, la mencionaba también, entonces yo me imagino que quizá. Mae, hay una vara que a mí me llama demasiado la atención y es que, a ver, si nosotros nos vamos como a la parte científica, médica y demás, ¿verdad? Se habla de que cuando una persona fallece, está este estado, ¿verdad? Primero de lucidez que Sí. tienen y posterior a ese estado de lucidez que tienen, ¿verdad? Cuando una persona ya va a fallecer y que entra la parte de las alucinaciones, ¿verdad? Desde la parte científica, se dice que es cuando la persona ve un montón de cosas, ve a sus familiares o ve cosas feas, ¿verdad? Ve a la muerte que vino por él, etcétera. Lo que sea que le pase a cualquier persona que está en un lecho de muerte. Mae, pero que él y los médicos vean una figura constante en el lugar, mae, para mí no tiene sentido. ¿En cuál hospital fue? ¿San Juan? En el San Juan de Dios. Y de hecho que Pero de usted eso, en el San menciona, Juan. le pasó a papi porque papi unos días antes se puso bien. Y nosotros hablamos por videollamada con él y ya como al día, a los 2 días, él ya falleció. Y de verdad, los doctores, los enfermeros, porque fue una situación muy difícil, que estaba mi abuelito de un lado, mi mamá del otro, quisieron como tal vez darle tranquilidad a mi mamá y le dijeron, su hermana está ahí con él, o sea, su hermana está ahí. Y Sí, mi más tía bien estaba... la asustaron más. Sí, mae. porque sí, exacto. Mae, vieras que yo, con eso que hablamos de ver a personas que ya han fallecido, hace un tiempito un compita me estaba contando, mae, Esteban, Pongalilla le decimos, mae, el mae me contaba que la abuela de él, creo que es, sí, creo que es la abuela o la tía, no sé, del papá, una cosa así, no recuerdo bien. Resulta que esta señora me dicen que cuando estaba en su lecho de muerte, la abuela es, cuando estaba en su lecho de muerte, todos pensaban que tenía demencia, porque ella decía, es que vino tal persona, me abrió esa puerta y me dijo que no fuéramos. Y yo le dije que cómo yo me iba a ir de aquí todavía. No, que se esperara un rato más. Mae, y fue una vara impresionante porque dice que llegaban los nietos de la señora y le decían que cómo estaba ella y ella les decía, no, hombre, vino tal persona y me dijo que no fuéramos ya, que ya me tocaba irme, pero coño, ¿cómo yo me voy a ir? Yo todavía quiero quedarme un ratico más. Entonces me quedaba aquí un ratico más. Bueno, viera que cuando mi abuelita ya estaba en sus últimos momentos, ella decía, es que yo cuando duermo yo me voy para la finca, a donde está mi papá. Sí. Y ella contaba en ese momento experiencias y decía, pero usted no se acuerda que yo andaba allá descalza y que yo estaba ahí en la finca. Y de ahí uno lo que hace es en el momento seguirles de ahí Sí. el cuento, pero ella sí contaba como que se iba para otro lado donde tal vez, no Sí. sé, en su estado ella estaba tranquila, digamos. De hecho, ahora me acordé de una historia que me contó mi mamá hace un tiempito, pero me la acaba de refrescar precisamente. Mi abuela murió el año antepasado, creo que fue el pasado. Yo para las fechas soy pésimo, perdón. Resulta que mi mamá me contaba que cuando ella estaba empezando
tal vez este proceso ya como de prepararse para fallecer, porque yo siento que todos sabemos el momento en que vamos a fallecer, lo que pasa es que no lo recordamos. Resulta que mi abuela le decía a mi mamá, dice que un día empezó a reírse, estaba mi mamá y mi tía, empezó a reírse y estaba muerta de risa y decía, ustedes no están viendo quién está ahí. Y mi mamá dice que ella volvió a ver para la puerta y decía, ¿quién? ¿Cómo no lo van a conocer? ¿Quién está ahí? Y se reía, se echaba una risilla nada más. Y cuando mi mamá le dice, mamá, ¿pero quién está ahí? De Marcos, no lo está viendo ahí donde está. Y donde mi mamá vuelve a ver, le dice, como en un momento de lucidez, no, es una foto que hay ahí. Y se echa una risilla así como de complicidad, mae, vacilona. Y eso fue como días antes de que ella De que falleciera. muriera. Sí. Madre, completamente. También se habla, madre, a nivel espiritual, tal vez no tanto en nuestra parte occidental, pero si nos vamos un poco más a oriente, ¿verdad? Como esa conexión como que se empieza a generar con el otro plano cuando uno se está yendo, ¿verdad? Es demasiado interesante. Nada más, perdón, para aclarar, Marcos era mi abuelo que falleció hace 2011, 14 años. Sí, Sí. sí. Di Mari, no, buena nota, ¿verdad? Por apuntarse a contarnos una vara que la verdad está bien íntima, bien fuerte. Sí. Madre, bautizada oficialmente ya como parte del Gracias. equipo del Parte podcast. del equipo. O sea, pero la bautizamos así como con birra. Sí, ¿no? Como- con piercing. Ay, Adrián ya se bautizó solo, entonces, mae, y de adentro para afuera. Mae. De verdad, muchas gracias. Bueno, y le vamos a dar paso a la... ¿Va a participar? Sí. 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 Si pueden llamarnos allá. Un aplauso para Mari. Vamos a tener a la última Mari de la noche. Mae. Sí, el programa de hoy le vamos a poner algo relacionado como a las Marianas del Omen o una cosa Sí, así, sí, yo no sí. sé, porque nos va a acompañar Mariana Urizar, es verdad, está correcto, sí, sí, que ella pues realmente es aquí como la jefa, administradora, encargada, todóloga del Omen, yo no sé ni qué título ponerle, dueña, o sea, es la persona que nos abre las puertas para hacer los programas, ya hemos hecho 3, si no me equivoco, acá en el Omen. Y para empezar a contarles un poquito, hemos contado un poco la historia de este lugar. ¿Alguno ha sentido algo raro cuando ha ido al baño, cuando entró, cuando, no sé, levanten manos nada más, si sí o si no, hay 2, 3, 4. Este lugar, el Omen, este lugar es el Omen Pop, que antes también tenía otro nombre. Sí, efectivamente tiene una vibra ahí interesante. Porque, bueno, no vamos a entrar mucho en detalles históricos ni nada, creo, pero aquí han pasado cositas y también por eso es uno de los lugares que nos encanta para grabar el podcast, porque Nos mete en la vara, mae. nos mete más en pasa esa de todo. en esa, exacto, en esa onda de terror. No es casualidad que nosotros elijamos el Omen Pop para grabar. Aquí hay un par de teorías que hemos conversado ya de qué pudo haber pasado que genera todas estas cosas que se dan tanto acá abajo como arriba peor. Los que ya han contado historias con nosotros, que han subido las gradas, pueden decir que la vibra arriba es otra, completamente. Entonces, nosotros queríamos que Mari nos relate una o un par de cositas de las cosas que ha vivido en el Omen. Yo voy a contar una que usted me contó, la del miércoles. Dale. Porque en este lugar evidentemente hay algo. El miércoles que yo vine a grabar unos stories y unas cositas, ella Que me... de hecho lo hemos comentado así por encimita, pero ya Ya con la podemos dueña ya hablarlo. podemos hablar. Sí. Mae, ya con la dueña ya calzón quitado, vámonos. Vámonos. Sí, estábamos hablando el miércoles, por ejemplo, de que hubo un día que estaba acá cerrado y que vos nos contaste de que alguna de las personas, que creo que es que trabajan acá, La mesera de nosotros. sí, pasó y vio no sé, los que han ido a la barra, la cámara donde están las birras, ¿verdad? Y las bebidas estas increíbles que estamos bebiendo. Las ahí, espirituosas. prendida, y que había una persona en la barra, una figura de un hombre. Creo que fue que dijiste que estaba como así, ¿verdad? Como Sí, estaba como. ¿Cómo se dice? Como recostado. Apoyado a la barra. y el bar está cerrado.
Y también por ahí otro día yo recuerdo la figura que vos nos dijiste que apareció, si ustedes ven las ventanas desde afuera, el segundo piso, una figura de una mujer también, ¿verdad? Sí, eso fue una chica que igual vino pasó a ir al baño con mi socio, entonces volvió a ver para arriba y vio a la señora que vive acá, que es, bueno, no sé, no sabemos mucho La señora de que ella. vivía acá. ¿O vive? Es una señora. Todavía. Vive, pero ya no. Bueno, en habita. la parte Es que se carnal. Habita. supone que está desde antes de la construcción de la casa. Esta casa es una casa de los 40. Entonces es viejita. Sí. Sí. Y tenía un vestido victoriano azul claro. Entonces así la describieron. Pero lo que yo quiero que nos contes es lo que te pasó ayer. Ayer lloré mucho. Yo me sentí muy triste. Es que normalmente a mí nunca me pasa nada aquí. Siempre estoy como muy tranquila. Y subo yo al baño normal. Y como que iba caminando. Yo sentía ya como que me entraba como frío raro. Y yo dije, siempre se siente aquí medio extraño. Unos días sí, otros no. Y entonces ya voy saliendo y escucho a mi izquierda, bueno, si suben van a ver un cuarto que tiene 2 puertas. Y se cerraron, pero sí suena muy fuerte. Entonces yo dije, qué raro, seguro fue mi socio que subió al baño de allá, pero me pareció raro que cerrara las puertas y que fuera tan duro. Entonces me quedé viendo, como esperando, no sé. Y la última puerta, que es donde... La que está con candado. que está con un candado, que se supone que ahí fue donde se cortó las venas un señor. La puerta se empezó a mover como muy bruscamente y sonó como un golpe en el piso. El piso es de madera, entonces sonó muy fuerte. Y volví a ver y estaban las luces apagadas y estaba el candado puesto y el candado se movía también. Entonces di yo y me fui. Y yo bajé y yo lloré un poquillo nada más. Y luego fui por helado y ya. Luego volvió mi socio y tenía que sacar una cosa de ese mismo cuarto. Entonces llegó y ya iba a abrir la puerta. El man también como que tenía miedo de lo que me había pasado y sonó como un lamento, como alguien llorando. Entonces él también dijo, chao. Y sí. Sí, es que en este lugar, bueno, tal vez ahorita que hay mucha gente y todo, como que no pasan tantas cosas, ¿verdad? No. Eso fue ayer a las 8:30 de la noche y eso estaba lleno de gente. Aquí abajo. Por eso, digamos, tal vez yo arriba. Subí, yo, qué pereza, tengo que prender las luces porque estaba todo negro, sí. Ok, pensé que sí, no había tanta gente. Pero, digamos, las veces que nosotros hemos venido, bueno, yo ya les he contado una historia, ¿verdad? De que la mitad de mi cuerpo del lado izquierdo se me escalofrió demasiado y hablando precisamente con Simone, que ya ellos habían estado por acá, del grupo de investigación paranormal, que por ahí van a ver un episodio con él, buenísimo. Yo creo que cuando salga ya salió, ¿verdad? Hay que ver cuál tiramos primero. Hay que ver. Pero bueno, si no lo han visto, lo van a ver. Y si ya salió, ya lo vieron. Hablando con el mae, yo le decía, es que yo llegué a ese lugar y me pasó que se me erizó completamente el lado izquierdo del cuerpo y empezó un sabor a sangre muy, muy fuerte en la boca. Que de hecho yo sentía, yo decía, ¿será que me corté? Hasta que una persona que estuvo aquí en... La primera vez que grabamos aquí. Ajá, la primera vez. No, la segunda, creo que fue. Primera. ¿Fue la primera? Creo que fue la primera. Que grabamos con Ani, que es medium. Un saludo para Ani también. Ella dijo, ¿ustedes no sienten como un sabor a sangre? Y ahí yo capté, como que mi cerebro dijo, sí, ya relacioné este sabor con lo que realmente siento, digamos, con lo que me está pasando en este momento. De hecho, yo les he dicho, yo le dije a Bobby, tóqueme, aquí. Uy, yo lo toqué. Aquí. Porque era una vara de que yo nunca había sentido mi piel. Era como si mi piel fuera como, ¿han tocado alguna vez un lagarto o algo así? No, yo sé que está como difícil que alguien haya tocado un lagarto o algo así, pero es esa piel áspera, completamente escamosa. Así sentía yo mi piel, completamente dura, que yo decía, es que esta vara no es normal. Hablando con Simone,
el mae me dice, mae, en ese cuarto, justamente en el lugar que yo estaba, era donde se hizo lo que se hizo en ese momento para otra persona, ¿verdad? Y el mae me decía, mae, es que sí, fue ahí pasó todo lo que pasó, y al final de cuentas, mae, es vacilón como uno llega a percibir esas sensaciones y tal vez no se da cuenta. Digamos, son cosas complicadas de explicar, pero que al final de cuentas terminan pasando, mae. Yo creo que a todos aquí nos ha pasado que usted dice, mae, es que entré a tal choza y sentí donde me ericé y mejor me salí de ahí, ¿verdad? O que usted dice, mae, es que me habló tal persona y no me sentí bien, sentí como esa mala vibra. El cuerpo le avisa a uno siempre, mae, siento yo. Y aquí es un lugar en el que el cuerpo siempre le va a avisar a Siempre, uno siempre. esa sensación de escalofrío, de como de vacío, como extraña, mae. Sí, como esa incomodidad, como que uno sabe que ahí no tiene que estar. Sí. Sí, mejor muévase. Y de hecho con Mari la vez pasada hicimos algo ahí y yo le decía, "Man, es que la quieren, a usted la quieren." Pero hasta ayer ayer. la Después querían. de 7 ¿no? meses, sí. Sí. Pero Ok. está una historia aquí, sí. Sí, y Los tres. mae, yo, bueno, secundo ahí lo de Walding. Nosotros desde que encontramos este chante, o sea, a mí me cuadra, porque tiene carácter, tiene algo que es feo, Interesante. pero es interesante. Sí. Y definitivamente le da un ambiente diferente al programa. Entonces, Mario, le agradecemos un montón siempre por abrirnos el espacio. Creo que alguien quería decir algo del lugar, parece. Brian de Vulcano CR, que es el que nos está ayudando con la parte de video hoy. Maes, yo les voy a contar una vara. Yo y mi novia somos fans del podcast, mae, pero inicialmente esta casa yo la cuidé hace como 10, 12 años, mae, en el 2016, 2014, porque esto lo alquilaba una compita, mae, que lo utilizaba para hacer como cursos de obstetra, para parir sin, sin enfermeras del hospital. Ajá, sí, yo había escuchado eso. Entonces, ojo la cosa, yo cuidé esta casa, mae, con un compita solo, y el mae es como de San Marcos de Tarrazú. O sea, usted la cuida como guachi, o sea, adentro. La casa se quedaba sola porque los cursos los hacían una vez al mes. Entonces, todo ese rato se quedaba solísimo. Y les daban miedo que se metieran a robar. Entonces, yo me quedaba cuidando la casa. Pero yo trabajo en el mercado de artesanías aquí nomás. Ok. Mae, y ese mae me dice, mae, que asustan. Y como el mae es de San Marcos y yo soy todo escéptico, le digo, ay, mae, es vara. Mae, pero aquí me pasaron varas de día. Que, De día sí, también. de días que no me asustaban. Le decía yo a hoy, para contar una vara. Esa puerta, mae, a mí me pasó que yo me quedaba en este cuarto que es solito. ¿Cuál cuarto? El que está exactamente a la par de la escalera, que es un solo cuarto. A la izquierda. Ajá, que queda la ventana. Ajá, Y está el cuarto después que está a la par, que son como dos pegados. que ahí está la señora. Ahí se queda mi compa, son toque. Ajá. Un día una compita se vino a quedar, la madre es de Inglaterra, se vino a quedar porque no tenía donde quedarse en Chep. Y la madre la mandamos al cuarto del fondo. No sabía. No, o sea, pero. Entonces, dijo el toque, madre, como a las 9 de la noche, la madre sale y me dice, madre, es que algo se movía allá afuera. Y le digo, madre, y nosotros estamos solos. La madre se vino para acá al lado de la escalera donde estaba el cuarto pegado. Y los madres están, pero sí, sobre la palabra, pero cagados, madre. Y le digo, yo, y no, madre, yo voy para adelante, madre, que es la vara. Doy 2 pasos sobre el pasillo, madre, y la puerta se abrió sola. Y esa puerta es como que no cierra bien. O sea, está prensada, madre, realmente tiene que abrirla duro. Y en ese tiempo, mae, había una cama en ese cuarto, en el pasadizo que está entre el cuarto y el siguiente cuarto. Una cama, pero mae, vieja, así como que de los años 50, no sé. Era un catre, mae, así legal, de esos que son de tubos viejos, mae. Sí. Y yo entré así de hacha, pero mae, donde la puerta se abrió, yo me paralicé, mae, y yo, hijo de puta, mae, ¿qué es esta vara? Y yo me quedé analizándolo científicamente, y yo, mae, seguro fue que majé la madera y se abrió. Pero, mae, no hay manera, mae. Uno siempre trata de pensar que es la madera, que la casa está Y demasiado después de bien, eso, el viento. No, y después Sí. de eso, lo duro es seguir cuidando la casa, porque se ya vio Sí. la vara. Mae, yo, Usted cuida la casa, pero ¿quién no cuida a usted? mae, y después yo entraba por el portón y era prepararme mentalmente para poder entrar a la casa, mae, porque yo, mae, iba, se lo compruebo, mae, tengo una foto en cuando estaba en la cocina, Ajá. y que esto era una sala de estar, aquí pasó varas, mae, había un parlante antes de Bluetooth, se encendía solo el cabrón, mae, en esta parte, en esa esquina, mae. Mae, mira las varas que pasaron aquí y yo nunca, y mae, yo le dije una vara, ¿sabe por qué me acordé? Porque ustedes mencionaron la casa en uno de los podcasts y yo ya bloqueado la vara totalmente y me recordé. El trauma. Mae, yo le digo a este mae que yo, de hecho, no sé si le ha pasado a alguien más, pero usted puede olvidarlo por miedo, mae, Ajá. sí, legalmente. Y
quiero trabajar con estos más en producción solo por el hecho de venir, mae, a la casa, porque me jala, la vara me jala, mae. Y estos maes dicen que no debería retarnos esas cosas, mae, pero es que a mí me da unas ganas de volarme de vergazos con un fantasma, mae. Volémonos de No, verdad. es una cosa. Que apoyamos. Es una vara graciosa, mae. Ahorita que lo pensé y que usted estaba mencionando, yo nunca pensé que la vara fuera ni femenino o masculino, pero hasta ahora que uno pregunta, y siento creo que se me pareció a mí fue una vara masculina, mae. Es que, No mae, sé cómo más Es que decirle. de este Ahí lado, le hicieron la sí. historia, mae. sí. Digamos, Sí. aquí, a lo que yo sentí, a lo que sé también, que me corroboré precisamente con gente que ha venido a investigar este lugar, es que mae, aquí no es una entidad, son muchísimas las que hay, Sí. que son mae, mínimo 6 entidades que hay en este lugar. Confirmados 3 de fijo y que sí los han visto. Ujú. ¿Puedo contar otra cosa? Dele, ¿Usted es la dueña? Bueno, extiéndase, 3 horas más. expláyese. es que bueno, la vez pasada que vino una chica, bueno, la que vio a la señora, también subió y cuenta que vio, bueno, es que ya sabíamos que eran padre e hijos, ¿verdad? Que se habían suicidado acá. Esa es otra. Y subió y dijo, es que en este cuarto del fondo, en ese fatal, ahí se cortó las venas un señor. En ese cuarto rojo de la esquina, un mae se ahorcó. Y del otro lado, en ese mismo cuarto rojo, como el de la par, estaba la señora. Entonces es como que... No, y no y es que solo se eso. han visto, entonces... Lo que hablamos el otro día también, que yo le dije, que también fue testiga una persona, una de las invitadas del podcast, que dijo, es que cuando yo venía llegando vi un señor de sombrero alto en la esa es otra, ventana. sí. Sí. Que de hecho yo les conté a los que subimos hace un rato que yo vi eso mismo, pero en el cuarto donde está el baño. En el cuarto de acá, digamos, El del centro. de este lado. Sí. No el del centro, sino el que le sigue. El que le sigue, de las dos Sí, puertas. Sí, el de las 2 puertas. Ah, sí. Pero ese sí no es de la casa, es el que acompaña a mi socio, Ajá. como que siempre he estado con él desde que nació, entonces se Sí, pasean para y aquí. ese día él estaba por acá también. Ajá. Entonces, todo conecta, Definitivamente, todo ha sido muy mae. extraño. Sí. Mae, buena nota por apuntar y abrirse a contar varas. Después de 3 programas hasta ahorita, mae. Sí. Sí, porque antes nos decían, no digan muchas cosas, ¿verdad? Sí, es que no sé, que la gente le dé miedo y no venga. Vea, o- man, Yo más creo bien que va a venir más la gente. Eso hemos espero. hablado, mae. Hemos hablado del tanatoturismo. Hay que fomentar el tanatoturismo, mae. Exacto. Pero sí, que nos dejen de molestar tanto. Porque ha estado un poco pesado últimamente. Sí. Ahí les contaremos más adelante lo que sigue con este chante. Todavía no podemos contar, Todavía no. pero bueno. Un aplauso ahí para Mari. Y doble aplauso por darnos el espacio y recibirnos en Omen, mae. Muchas gracias, Mari. Y gente, vamos cerrando. De verdad, muchas gracias a todas las personas que vinieron al programa. La verdad es que las historias estuvieron bien tuanis, bien interesantes. Mae, no sé, algo para cerrar ahí, igual en el programa. de No, hoy. mae, nada más agradecerles a todos de verdad de estar acá. De hecho, muchas de las historias me recordaron un montón de historias que tengo por ahí, familiares mías, mae, de conocidos, pero que tal vez por el tiempo no podemos tirarlas aquí en este momento, pero que por ahí van a ir saliendo en próximos episodios. Que de hecho, mae, nada más así a modo de experiencia, una seguidora por ahí me contactó y me dijo, mae, es que en mi casa han pasado varias cosillas. Y yo le decía, mae, dígame, porque yo pensé así, mae, se han movido cosillas, estoy. Mae, si yo les enseñara el chat, me tiró así como 14, 15 audios de 5 minutos cada uno, mae, contándome todo lo que le ha pasado, que por ahí la vamos a tener de invitada Ya en sé algún quién me está momento, hablando. mae. Exacto. De verdad, y eso es lo que nosotros queremos, que ustedes se animen, tal vez, a no solo venir a contar la historia aquí, sino a contarnos a nosotros sus historias para nosotros narrárselas a ustedes de vuelta, ¿verdad? De verdad que eso nos llena a nosotros demasiado y ver a qué gente se anima a venir aquí a contar sus historias también nos emociona mucho y nos llena a nosotros de que realmente estamos haciendo un buen trabajo y de verdad agradecerle mucho a ustedes y quiero pedirles de verdad un aplauso para todos ustedes que están acá. Muchas gracias. Y aparte que hay que decirlo,
O sea, a nosotros, el equipo del podcast, la verdad es que lo que nos cuadra es el chisme paranormal, Sí. mae. Definitivamente, mae. Si les ha pasado algo, síganos mandando historias. Gracias por venir, gracias por darnos bola, porque esta hora se ha hecho enorme. Y nada más, terminamos el episodio de hoy. Susurros Podcast, gracias por venir. Suelte música, Adrián, y cortamos ahí. Pura vida. Gracias. Chao.